Bienvenidos a este nuevo audiolibro de Ideas Fuertes de Friedrich Nietzsche. En este contenido hemos preparado un resumen largo hecho exclusivamente por nosotros para ofrecerte una visión profunda de las principales ideas de Nietzsche. A lo largo de este viaje exploraremos su crítica a la moral tradicional, su concepto de la muerte de Dios, su reflexión sobre el arte y la cultura, y mucho más. Si te apasiona la filosofía y deseas adentrarte en el pensamiento de uno de los filósofos más influyentes de la historia, quédate con nosotros. No olvides suscribirte al canal de Audiomentores para seguir aprendiendo más sobre filosofía, psicología, y todos los temas que transforman la vida. Nos encantaría que formaras parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos. Comencemos este viaje filosófico juntos. Capítulo 1. Prólogo. Introducción a la filosofía de Nietzsche. Este capítulo introduce al lector en el mundo de Friedrich Nietzsche, un filósofo cuyas ideas rompieron radicalmente con los valores tradicionales de su tiempo. Nietzsche se presenta como un pensador que desafía las bases de la moralidad, la religión y la cultura occidental. Nacido en 1844 en Alemania, Nietzsche se formó en el seno de una tradición filosófica y religiosa rígida, pero rápidamente se desilusionó con las enseñanzas del cristianismo y las creencias morales dominantes, lo que lo llevó a desarrollar un pensamiento que pondría en duda la validez de estos sistemas. Contexto histórico y biográfico. En el momento de su nacimiento, Europa se encontraba en medio de enormes cambios políticos, sociales y económicos, tales como la revolución industrial y la ascensión de la ciencia. Estos factores contribuyeron al declive de las creencias religiosas tradicionales, un fenómeno que Nietzsche identificó como la muerte de Dios. La obra de Nietzsche surge como respuesta a estos cambios, proponiendo una visión radicalmente nueva de la vida humana, alejada de la moral cristiana y las restricciones sociales. Nietzsche también vivió una vida marcada por la soledad, la enfermedad y una sensibilidad extrema hacia el sufrimiento humano, lo que profundizó su reflexión filosófica. Desde joven sufrió de una salud frágil, tanto mental como física, lo que le permitió desarrollar una perspectiva crítica sobre la vida, enfocándose en la superación personal como el camino para alcanzar la autenticidad y la felicidad. Filosofía como estilo de vida. Una de las características fundamentales del pensamiento de Nietzsche es que no ve la filosofía como una mera actividad académica, sino como una forma de vida. La filosofía es para él un proyecto personal, una forma de afirmar la vida mediante la creación de valores propios. En lugar de adherirse a los valores tradicionales impuestos por la sociedad o la religión, el pensador debe afirmar su individualidad y vivir de acuerdo con los principios que él mismo crea. Nietzsche introduce en este capítulo la idea del filósofo como un creador, alguien que no solo reflexiona, sino que actúa y transforma la realidad según su visión personal. Para Nietzsche, la filosofía es un medio para alcanzar una autonomía plena, en la que el individuo sea capaz de crear sus propios valores, superar sus limitaciones y vivir sin depender de normas externas. La vida filosófica, entonces, no es solo una reflexión intelectual, sino una acción constante, un camino de superación y afirmación de uno mismo. Muerte de Dios y crítica a la moral tradicional. Uno de los aspectos más impactantes del pensamiento de Nietzsche es su famosa proclamación de la muerte de Dios. Con esta afirmación, Nietzsche no solo habla de la desaparición de la fe religiosa, sino también de la crisis de los valores tradicionales que han gobernado a la humanidad durante siglos. Según Nietzsche, la muerte de Dios es el resultado de los avances científicos y filosóficos que han mostrado la fragilidad y falsedad de las creencias religiosas y morales. La desaparición de estos valores tradicionales deja un vacío existencial, que Nietzsche propone llenar con la creación de una nueva moralidad basada en el poder individual y la voluntad de vivir de manera auténtica. La moral cristiana, con su énfasis en la sumisión, el sufrimiento y la humildad, es vista por Nietzsche como una forma de debilitar al ser humano y mantenerlo alejado de su potencial máximo. Por ello propone una revaluación de todos los valores, una nueva forma de moralidad que promueva la vida, el crecimiento y la creación personal. El superhombre y la voluntad de poder. Otro concepto fundamental que surge en este capítulo es el superhombre, Übermensch, una figura ideal que representa al ser humano que ha trascendido las limitaciones de la moral tradicional y ha alcanzado una libertad auténtica. El superhombre no se somete a los valores impuestos por la sociedad, sino que crea sus propios valores y vive de acuerdo con sus principios personales. Es el hombre que ha superado el miedo, la culpa y el sufrimiento, y que afirma la vida con todo su potencial.
La voluntad de poder, otro concepto central, es la fuerza interna que impulsa a cada individuo a superarse a sí mismo y afirmar su vida. No se trata solo de obtener poder sobre los demás, sino de dominarse a uno mismo y de transformar el mundo según los propios deseos y aspiraciones. Para Nietzsche, el superhombre es la culminación de esta voluntad de poder, la manifestación máxima de lo que un ser humano puede lograr al liberarse de las restricciones sociales y morales. Impacto filosófico. Nietzsche no solo se presenta como un pensador de su tiempo, sino como un precursor de los movimientos filosóficos del siglo XX, como el existencialismo y el postmodernismo. Su crítica a la moral judeocristiana y su proclamación de la muerte de Dios prepararon el terreno para una nueva visión del ser humano y de su existencia en el mundo. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Michel Foucault y Martin Heidegger se basaron en las ideas de Nietzsche para desarrollar sus propias teorías sobre la libertad, la existencia y la sociedad. Conclusión. Este primer capítulo establece las bases de la filosofía de Nietzsche, desafiando a los lectores a pensar más allá de las convenciones y a crear sus propios valores. Nietzsche no ofrece respuestas fáciles, sino que incita a la superación personal y a la transformación de la realidad desde una perspectiva individual. A lo largo de su obra continuará desarrollando estas ideas, invitando a los individuos a vivir auténticamente y a rechazar las mentiras que la sociedad les ha impuesto. En el siguiente capítulo exploraremos la concepción de Nietzsche de la filosofía como estilo de vida. Este concepto implica que la filosofía no es solo una teoría, sino una forma de acción y transformación personal. Abordaremos cómo Nietzsche conecta la filosofía con la salud mental y física, y por qué es crucial que los filósofos vivan según sus propias enseñanzas. Veremos cómo la filosofía se convierte en una práctica diaria, orientada a la creación de un ser humano más fuerte, más autónomo y más auténtico. Capítulo 2. El filósofo, la filosofía como estilo de vida. En este capítulo, Nietzsche expande su visión de la filosofía no como un ejercicio académico, sino como un modo de vida, una práctica existencial que debe ser vivida y experimentada todos los días. Para Nietzsche, la filosofía es más que una reflexión intelectual, es una forma de transformar la vida misma. Este enfoque radical desafía las nociones tradicionales de la filosofía como algo que pertenece exclusivamente a las aulas o a los libros. La filosofía como acción. Nietzsche nos propone que la verdadera filosofía no se limita a pensar sobre el mundo, sino que debe afirmarse en la acción. El filósofo no es solo alguien que tiene ideas brillantes, sino una persona que vive de acuerdo con esas ideas, aplicándolas activamente en su vida cotidiana. En lugar de buscar verdades abstractas, el filósofo debe crear su propia realidad, superar sus miedos y enfrentarse al mundo con valentía. La filosofía para Nietzsche es un proceso de autosuperación constante, en el cual el pensamiento y la acción se combinan. Vivir de acuerdo con las propias creencias es el mayor desafío, pues implica renunciar a las certezas y las seguridades que la sociedad y la religión imponen. Este enfoque exige que el individuo sea autónomo, independiente y capaz de tomar decisiones que no dependan de valores externos. La salud mental y física del filósofo. Un aspecto fundamental del filósofo como estilo de vida es que Nietzsche coloca un énfasis considerable en la salud mental y física como bases esenciales para poder vivir una vida filosófica plena. Según Nietzsche, para poder crear y vivir una filosofía transformadora, el individuo debe gozar de una salud fuerte, tanto mental como física. La fortaleza mental es crucial para mantener la claridad de pensamiento y la resiliencia frente a las dificultades, mientras que la salud física es indispensable para tener la energía necesaria para llevar a cabo una vida activa y creativa. El filósofo, según Nietzsche, no puede permitirse caer en la decadencia ni en la enfermedad moral o física. El cuerpo y la mente deben trabajar en armonía para lograr la autenticidad y la autoafirmación. Esta integración de cuerpo y mente es un principio clave para Nietzsche, ya que no se puede vivir verdaderamente según la filosofía sin una base de fortaleza. De hecho, Nietzsche critica la idea de una filosofía abstracta que no tenga conexión con la vida real del pensador. El filósofo como creador de valores. Uno de los puntos más importantes de este capítulo es la creación de valores. Nietzsche sostiene que el filósofo auténtico no se limita a aceptar valores tradicionales o moralidades impuestas por la sociedad o la religión. En lugar de seguir lo que otros consideran bueno o malo, el filósofo debe ser capaz de crear sus propios valores, basados en su voluntad de poder y en su capacidad de afirmarse a sí mismo. Este concepto de creación de valores se conecta directamente con la idea de la muerte de Dios.
Para Nietzsche, el cristianismo y otras religiones han dictado valores morales que limitan la creatividad humana y la expresión personal. Al eliminar estos valores externos, el individuo es libre de recrear su vida y sus propios principios, basándose en sus experiencias y afirmaciones personales. La autoafirmación es el proceso mediante el cual el individuo se supera a sí mismo, creando un sentido de la vida que no dependa de las normas sociales o religiosas, sino de la voluntad interna de afirmar la existencia tal como es, sin reculadas ni excusas. La filosofía y el sentido de la vida. La filosofía, según Nietzsche, no tiene como fin buscar una verdad absoluta o un sentido universal en el mundo. En lugar de eso, propone que el sentido de la vida debe ser creado por el mismo individuo. En un mundo sin Dios y sin valores preestablecidos, el ser humano tiene el poder de construir su propio camino y darle significado a su vida. Este concepto de creación del sentido de la vida es uno de los pilares fundamentales de la filosofía de Nietzsche. La vida no tiene un sentido inherente ni un propósito externo, y eso libera al individuo de las expectativas de los demás. Así, el filósofo se convierte en el creador de su propia realidad, desafiando la decadencia y la mediocridad de los valores sociales para construir una vida de auténtica libertad. La filosofía como liberación personal. Nietzsche también ve la filosofía como una herramienta de liberación personal. La verdadera filosofía es aquella que permite al individuo liberarse de las cadenas de la sociedad, de las expectativas ajenas y de las influencias externas. Solo entonces el individuo puede alcanzar su potencial máximo y vivir auténticamente. Ser filósofo para Nietzsche significa vivir de acuerdo con la voluntad de poder, no simplemente aceptar la vida tal como es, sino transformarla y superarla. Este es el verdadero camino filosófico, un camino de superación, de creación y de expresión personal. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la naturaleza humana desde la perspectiva de Nietzsche. Abordaremos cómo el filósofo alemán interpreta al ser humano, sus actitudes, motivaciones y su relación con el mundo. Veremos cómo Nietzsche desafía las ideas tradicionales sobre la naturaleza humana y propone una visión más liberadora y superadora, basada en el concepto de voluntad de poder y la autodeterminación. Capítulo 3. El hombre y sus actitudes, el ser humano en la filosofía nietzscheana. En este capítulo, Nietzsche se adentra en la compleja naturaleza del ser humano, un tema fundamental en su filosofía. A lo largo de su obra, Nietzsche no se limita a describir al hombre desde una perspectiva moral o ética, sino que lo observa a través de un lente psicológica y existencial, reconociendo tanto sus potenciales como sus limitaciones. A través de esta exploración, Nietzsche desafía las concepciones tradicionales sobre la naturaleza humana y propone una visión profundamente individualista y liberadora. La naturaleza humana, más allá de la moral tradicional. Nietzsche critica la concepción tradicional de la naturaleza humana que, en su opinión, ha sido distorsionada por la moral cristiana y otras influencias externas. Según la moral tradicional, el ser humano está lleno de imperfecciones, vicios y deseos egoístas que deben ser reprimidos en aras de una vida virtuosa. Sin embargo, Nietzsche desafía esta visión, sosteniendo que lo que la sociedad y la moral tradicional consideran imperfecciones son, en realidad, manifestaciones naturales de la voluntad de poder del individuo. Para Nietzsche, el ser humano no debe ser visto como un ser caído o como un individuo moralmente defectuoso, sino como una criatura dinámica con una fuerza interna que busca crearse a sí misma. Esta visión de la naturaleza humana está más alineada con su idea del superhombre, un ser capaz de transformarse y superarse constantemente. En lugar de reprimir los deseos y pasiones naturales, Nietzsche propone que debemos aprender a afirmarlos y utilizarlos como energía creativa para llevar una vida plena y auténtica. El ser humano como proyecto de superación. Para Nietzsche, el ser humano no tiene un destino fijo, sino que está destinado a ser un proyecto en constante construcción. La vida es un proceso continuo de autosuperación, donde el individuo debe afirmar su existencia a través de la creación personal. No hay una naturaleza humana fija o un propósito divino que nos dicte cómo vivir, sino que el hombre debe crear su propio camino. En lugar de aceptar pasivamente la condición humana, Nietzsche insta a los individuos a afrontar y transformar las adversidades, las limitaciones y los deseos internos en fuentes de poder. El concepto de voluntad de poder juega un papel crucial aquí. Para Nietzsche, esta voluntad no se refiere solo al deseo de dominar a los demás, sino a la capacidad interna de cada individuo para afirmarse y superarse.
En este sentido, el ser humano no está destinado a ser solo un receptor pasivo de experiencias o de valores impuestos desde afuera, sino que debe crear su propia realidad a través de la acción, el pensamiento autónomo y el autocuidado. La psicología del individuo, deseos, pasiones y poder. A lo largo de este capítulo, Nietzsche también examina las pasiones y los deseos humanos. En lugar de verlos como algo negativo o destructivo, como lo haría la moral tradicional, Nietzsche los interpreta como parte integral de la voluntad de poder. Para él, los deseos y las pasiones son las energías internas que impulsan al individuo a actuar y a cambiar. En lugar de reprimir estas fuerzas naturales, el individuo debe aprender a canalizarlas y utilizarlas de manera constructiva. Nietzsche también desafía la noción de moralidad que ha sido impuesta por la sociedad, en la que el bien y el mal se definen de acuerdo con criterios externos. En su lugar, propuso una visión del mundo en la que los valores y los juicios morales se deben crear de manera individual. En este marco, el hombre es el creador de su propio código moral, un código que no se basa en la sumisión o el sacrificio, sino en la afirmación de uno mismo y el poder personal. El individuo en la sociedad, la conformidad y la rebelión. Nietzsche también reflexiona sobre la relación entre el individuo y la sociedad. Mientras que la sociedad suele imponer reglas y valores que suprimen la individualidad y fomentan la conformidad, Nietzsche sostiene que el verdadero filósofo o superhombre es aquel que rompe con las normas sociales y crea una vida basada en la autonomía y la autodeterminación. Esta rebeldía contra las estructuras sociales no es simplemente un acto de desobediencia, sino una afirmación del poder interior que cada ser humano posee. El individuo que sigue la voluntad de poder se convierte en un creador, capaz de transformar la sociedad y renovar los valores que ésta impone. En este sentido, Nietzsche promueve una filosofía de resistencia y autoafirmación, en la que cada persona tiene la responsabilidad de definir su lugar en el mundo y redefinir lo que significa ser humano. Crítica a la moral tradicional, el hombre como animal social. Uno de los aspectos más radicales de la filosofía de Nietzsche es su crítica a la moral tradicional que considera una negación de la naturaleza humana. Según Nietzsche, la moral cristiana y la moral burguesa han tratado de suprimir los aspectos más salvajes, instintivos y naturales del ser humano. Sin embargo, para Nietzsche estas características no son algo que deba ser suprimido, sino que son esenciales para la superación personal. El filósofo invita al individuo a liberarse de las restricciones de la moral convencional y a aceptar su naturaleza animal y sus pasiones como parte de su humanidad. Nietzsche propone que en lugar de reprimir los instintos, el ser humano debe aprender a integrarlos en su vida y utilizarlos como fuentes de poder personal. Solo de esta forma puede llegar a superar las limitaciones de la sociedad y vivir de manera auténtica. En el siguiente capítulo exploraremos la visión autobiográfica de Nietzsche, donde él mismo reflexiona sobre su vida, sus luchas internas y su enfrentamiento con las influencias externas que intentaron moldear su pensamiento. A través de sus propias palabras, veremos cómo Nietzsche se percibe a sí mismo como un filósofo solitario, en constante conflicto con la sociedad y el pensamiento dominante. Este capítulo profundiza en la autopercepción del filósofo y cómo esa visión moldea su enfoque hacia la filosofía y su método de análisis. Capítulo 4. Nietzsche por Nietzsche, la autopercepción del filósofo. En este capítulo, Nietzsche toma la palabra para hablarnos de su propia vida y de cómo se ve a sí mismo dentro del marco filosófico que ha desarrollado a lo largo de su existencia. Aquí Nietzsche nos ofrece un vistazo de su autopercepción, una visión profundamente crítica y a la vez autoafirmativa, en la que el filósofo se describe como un luchador solitario que se ha apartado del pensamiento dominante de su época para crear un enfoque radicalmente nuevo sobre el sentido de la vida y la naturaleza humana. El filósofo como solitario y rebelde. En este capítulo, Nietzsche reflexiona sobre su vida, la soledad y la necesidad de separarse de las convenciones establecidas para poder desarrollar su pensamiento original. A lo largo de su vida, Nietzsche se vio obligado a luchar contra las influencias sociales, religiosas y filosóficas de su tiempo. Su crítica a la moral cristiana y a las estructuras de poder tradicionales lo llevó a una posición de aislamiento, tanto intelectual como emocional. Sin embargo, este aislamiento no es una condena, sino una elección consciente de alejarse de las influencias contaminantes y buscar la verdadera libertad intelectual. El filósofo se ve a sí mismo como un hombre fuera de su tiempo, un visionario que lucha contra la mediocridad de la sociedad y contra los valores impuestos. En este sentido, Nietzsche se considera un outsider, alguien que no sigue las reglas ni las expectativas de la sociedad tradicional. Esta figura del filósofo solitario es central en el pensamiento de Nietzsche,
que considera que los verdaderos pensadores siempre estarán en conflicto con las normas establecidas. La larga batalla con el pensamiento dominante. Nietzsche no solo es crítico con la sociedad y la moral religiosa, sino también con la filosofía tradicional. A lo largo de su vida, se enfrentó a las ideas dominantes de filósofos como Kant, Hegel y Schopenhauer, quienes, en su opinión, no solo se desviaban de una comprensión auténtica del ser humano, sino que reforzaban las cadenas que limitaban la liberación personal. Para Nietzsche estas filosofías representaban una moralidad pasiva, que subyugaba la voluntad humana y nos mantenía en un estado de sumisión y conformismo. Nietzsche no buscaba simplemente contradecir estas filosofías por el hecho de hacerlo, sino porque las veía como obstáculos para la creación de una filosofía activa y vitalista, capaz de transformar la vida misma. Esta visión lo llevó a la creación de un nuevo sistema filosófico que rompía con el pasado y promovía la afirmación de la vida en todas sus formas, incluso las más duras. La soledad creativa, un camino hacia la autenticidad. La soledad a la que Nietzsche se refiere no es solo un aislamiento físico, sino una soledad creativa. Al estar apartado de las influencias externas, Nietzsche siente que puede desarrollar un pensamiento propio, libre de las restricciones sociales y moralistas. Esta autonomía le permite desafiar las ideas preconcebidas y explorar las profundidades de la existencia humana, algo que considera esencial para el desarrollo del pensamiento filosófico genuino. En sus escritos, Nietzsche expresa que la soledad es, para él, un medio necesario para la autenticidad. Mientras que la sociedad promueve la conformidad y la aprobación externa, el verdadero pensador debe ser capaz de pensar por sí mismo, incluso si eso significa ir en contra de las expectativas sociales o ser rechazado por la mayoría. Este enfoque radical de la filosofía resalta la importancia de la autenticidad y la individualidad, conceptos clave en el pensamiento de Nietzsche. Nietzsche como el destructor y el creador. Nietzsche también se percibe a sí mismo como un destructor de las ideas antiguas y un creador de nuevas formas de pensamiento. En su obra no solo busca demoler las doctrinas establecidas, sino también crear algo nuevo que ofrezca una visión alternativa sobre la moralidad, el conocimiento y el sentido de la vida. Es, en cierto sentido, un revolucionario filosófico, dispuesto a desafiar las verdades universales para dar lugar a una visión más libre y abierta de la existencia humana. Para Nietzsche, destruir no es simplemente un acto destructivo, sino que se realiza con el objetivo de limpiar el terreno para la creación de un nuevo orden. Su visión de la vida como algo que debe ser constantly reinvented lo lleva a la conclusión de que el hombre debe ser un creador de sí mismo, tal como un artista que forja su propia obra maestra a través de la voluntad de poder. La aceptación del sufrimiento, la realización del filósofo. Un aspecto clave en la visión de Nietzsche sobre el filósofo es que el verdadero pensador no se esquiva del sufrimiento ni de las dificultades de la vida. A lo largo de su obra, Nietzsche propone que el sufrimiento no debe ser visto como un mal a evitar, sino como una parte intrínseca de la vida. El filósofo debe estar dispuesto a enfrentar la dificultad con fortaleza, reconociendo que el sufrimiento es una de las formas en que se forja el carácter humano y la voluntad de poder. Este enfrentamiento con el sufrimiento y la adversidad es necesario para el desarrollo de la autenticidad y el poder interior del filósofo. De acuerdo con Nietzsche, es a través de la afirmación del sufrimiento que el individuo puede trascender sus limitaciones y alcanzar un estado de poder y autorrealización. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Nietzsche concibe la vida como un proyecto filosófico. Aquí se examinará cómo el filósofo alemán ve la vida no como un fin, sino como una constante superación y creación de significado. El vivir es un proceso continuo de afirmación personal, en el que cada individuo tiene la oportunidad de rediseñar su existencia según sus propios principios y valores. Este enfoque revolucionario propone que no hay un sentido predeterminado en la vida, sino que el hombre debe crear su propio destino. Capítulo 5. El vivir, la vida como un proyecto filosófico. En este capítulo, Nietzsche desarrolla uno de los temas centrales de su pensamiento, la vida como un proyecto filosófico. En lugar de ver la vida como un proceso pasivo o predeterminado, Nietzsche nos invita a concebirla como un proyecto activo, un camino lleno de creación personal, autosuperación y afirmación de la vida. Este enfoque revolucionario rechaza cualquier tipo de fatalismo o determinismo y afirma que cada ser humano es responsable de crear su propio destino. La vida no como un fin, sino como un proceso. Para Nietzsche, la vida no es un fin en sí misma, ni un viaje hacia algún objetivo supremo o meta última.
No hay un sentido predeterminado ni una finalidad universal que todos los seres humanos deban alcanzar. En lugar de buscar una verdad absoluta o un propósito divino, Nietzsche propone que cada individuo debe crear su propio sentido y finalidad. La vida, entonces, se convierte en un proceso continuo de autoafirmación y creación personal. Este concepto de la vida como proyecto implica una dinámica constante, en la que el ser humano no se conforma con su situación actual, sino que siempre busca superarse a sí mismo. La vida no se trata de alcanzar una meta fija, sino de afirmar y vivir plenamente cada momento, cada acción y cada elección que tomamos. Nietzsche critica la idea de una vida que se limite a esperar o acatar el destino, y propone que debemos tomar las riendas de nuestra existencia para darle el sentido que cada uno considere más auténtico. El hombre como creador de su propio destino. En el corazón de esta concepción de la vida está la voluntad de poder, un concepto esencial en la filosofía de Nietzsche. La voluntad de poder no se refiere solo al deseo de dominar a los demás, sino a la capacidad interior de cada individuo para afirmarse y crearse a sí mismo. Para Nietzsche, el ser humano no debe ser un mero espectador de su vida, sino un creador activo de su propia realidad. Este proceso de creación personal es, para Nietzsche, una lucha constante. Implica ir más allá de las limitaciones impuestas por la sociedad, la moral tradicional y las expectativas externas. En lugar de aceptar las normas o los valores impuestos, el individuo debe romper con ellos y redefinir su existencia de acuerdo con sus propios principios. Para Nietzsche, la vida es una obra de arte, y el individuo debe esculpir su destino con la misma libertad y creatividad con la que un artista crea su obra maestra. La creación de sentido, superando el nihilismo. Uno de los grandes desafíos que presenta la filosofía de Nietzsche es la superación del nihilismo. Al rechazar las verdades absolutas y las estructuras morales tradicionales, Nietzsche enfrenta un vacío existencial. Si no hay un sentido predeterminado para la vida, ¿cómo encontrar sentido? Su respuesta es clara: el sentido no está dado por algo externo, sino que debe ser creado por el propio individuo. Esta creación de sentido es una tarea individual y constante. El ser humano debe ser capaz de afirmar su vida, de darle forma y significado a través de sus propias acciones y elecciones. De acuerdo con Nietzsche, esta es la verdadera libertad, la capacidad de crear un camino propio y afirmar la vida incluso en medio del caos y el sufrimiento. La vida no es algo que debe ser esperado o conformado, sino algo que debe ser vivido activamente y creado cada día. La autoafirmación como valor fundamental. En este capítulo, Nietzsche subraya que la autoafirmación es el valor fundamental en este proyecto de vida. A través de la autoafirmación, el individuo se reconoce a sí mismo como el creador de su propia existencia y propósito. Este concepto de autoafirmación implica una aceptación de la vida tal como es, con sus contradicciones, sufrimientos y retos, pero sin dejarse derrotar por ellos. En lugar de rechazar el sufrimiento o tratar de escapar de él, Nietzsche nos invita a afirmarlo y a aprovecharlo para nuestro crecimiento personal. Para Nietzsche, la verdadera libertad es vivir sin las limitaciones impuestas por la moralidad tradicional, la religión o los valores de la sociedad. Al romper con estas restricciones, el individuo puede finalmente afirmarse y vivir su vida de manera auténtica, siguiendo su propio camino y tomando sus propias decisiones. El individuo frente a la sociedad. En este capítulo, Nietzsche también reflexiona sobre la relación entre el individuo y la sociedad. La sociedad para Nietzsche es un lugar de conformidad y mediocridad, donde las normas sociales y los valores colectivos suelen sofocar la individualidad y la creación personal. En cambio, el individuo auténtico debe desafiar estas normas sociales y buscar su propia verdad. Nietzsche también critica el modo en que la sociedad condiciona a los individuos para que sigan un camino predefinido, basado en la obediencia y el conformismo. Para Nietzsche, este tipo de vida representa una negación de la creatividad y el potencial humano. Al rebelarse contra estos valores, el individuo puede crear una vida auténtica, una vida que refleje sus propios deseos, aspiraciones y voluntades. En el siguiente capítulo profundizaremos en cómo Nietzsche ve el arte y a los artistas como creadores fundamentales en la vida humana. Para él, el arte no es solo una forma de expresión estética, sino una manifestación de la voluntad de poder. Examinaremos cómo Nietzsche considera que el arte tiene el poder de transformar la realidad y de afirmar la vida en toda su complejidad. Capítulo 6. Arte y artistas, la estética en Nietzsche. En este capítulo, Nietzsche explora la relación entre el arte, la creación artística y la filosofía,
presentando a los artistas no solo como creadores de belleza, sino como figuras clave en la afirmación de la vida. Según Nietzsche, el arte es una de las manifestaciones más poderosas de la voluntad de poder, la fuerza interna que impulsa a los seres humanos a transformar y dar forma a la realidad que los rodea. Para Nietzsche, el arte tiene una dimensión trascendental, ya que es a través de él que los individuos pueden afirmar y transformar su existencia y la condición humana. El arte como afirmación de la vida. Nietzsche considera que el arte tiene un poder único para afirmar la vida, especialmente en un mundo lleno de sufrimiento y contradicciones. En lugar de huir del sufrimiento o negarlo, el arte ofrece una manera de enfrentar la adversidad y darle sentido. Para Nietzsche, el arte tiene la capacidad de transfigurar la realidad, de cambiar la perspectiva del ser humano hacia la vida y de encontrar belleza incluso en el sufrimiento. El arte no es solo una forma de expresión estética, sino un medio para dar forma a la experiencia humana en su totalidad. A través del arte, el ser humano puede afirmar su voluntad y transformar las experiencias dolorosas en algo significativo. De esta forma, el arte se convierte en una fuerza liberadora, que permite a los seres humanos tomar control sobre su existencia, enfrentarse a la vida tal como es y encontrar belleza en ella. El artista como creador de valores. En la visión de Nietzsche, el artista tiene un papel primordial en la creación de nuevos valores. Mientras que la sociedad y la moral tradicional están llenas de valores impuestos y restrictivos, los artistas son los que tienen la capacidad de liberar estos valores y proponer algo nuevo. Para Nietzsche, el verdadero artista no se limita a seguir las normas o las expectativas sociales, sino que se convierte en un creador de su propia realidad y un transformador de la cultura. El arte tiene la capacidad de romper con las restricciones impuestas por la sociedad y ofrecer una nueva forma de ver el mundo. En este sentido, Nietzsche ve al artista como un profeta, alguien que puede revelar nuevas formas de entender la vida y ofrecer valores que sean afirmativos y creadores de poder. Los artistas no son solo personas que crean belleza, sino que son revolucionarios culturales, desafiando los valores establecidos y presentando nuevas formas de interpretar el mundo. El poder transformador del arte. A lo largo de este capítulo, Nietzsche profundiza en cómo el arte tiene el poder de transformar no solo al individuo, sino también a la sociedad. Mientras que las instituciones tradicionales y las estructuras de poder buscan dominar y subyugar a los individuos, el arte tiene el poder de liberar a las personas de las limitaciones impuestas por estas instituciones. El artista es un agente de cambio que crea un nuevo lenguaje, una nueva forma de vida, que es radicalmente diferente a las normas dominantes. En la visión de Nietzsche, el arte no debe ser visto simplemente como una forma de decoración o de entretenimiento, sino como un motor de cambio y progreso en la vida humana. El arte es una manifestación directa de la voluntad de poder, el impulso humano para afirmar la vida y transformarla en algo más grande y significativo. El artista como testigo de la condición humana. Para Nietzsche, el artista no es solo un creador, sino también un testigo de la condición humana en su totalidad. El artista se enfrenta a la dureza de la vida y al hacerlo, es capaz de revelar las verdades profundas sobre la existencia humana. A través de su trabajo, el artista puede capturar la esencia de la vida humana, con sus luces y sombras, sus triunfos y sufrimientos. Al igual que el filósofo, el artista no debe huir del dolor ni de las contradicciones de la vida, sino que debe afrontarlas y transmitirlas de manera que transformen al espectador. Nietzsche ve al artista como alguien que puede expresar lo inesperado, lo invisible, lo profundo que subyace en la vida humana, y hacer que otros vean el mundo desde una perspectiva diferente. El arte y el sentido de la vida. Un tema central de este capítulo es la relación entre el arte y el sentido de la vida. Nietzsche sostiene que el arte es una de las formas más poderosas de enfrentar la vida y darle sentido. En un mundo donde la religión y los valores tradicionales han perdido su poder, el arte es uno de los pocos medios capaces de sustituir los sentidos vacíos de la vida moderna. A través del arte, el ser humano puede darle forma a su existencia, enfrentarse a su finitud y encontrar redención en su propia creatividad. El arte, entonces, no solo sirve para expresar emociones o bellas imágenes, sino que tiene un propósito más profundo: ofrecer una forma de afirmación de la vida y una manera de enfrentar el sufrimiento humano. Nietzsche ve en el arte una de las herramientas más poderosas para superar la tragedia de la existencia y para afirmar la voluntad de poder del ser humano frente a la adversidad. En el próximo capítulo nos adentramos en la crítica de Nietzsche a la moral religiosa, en particular al cristianismo y sus principios fundamentales. Nietzsche considera que la religión, especialmente la cristiana,
ha creado una moral de la sumisión que limita la voluntad de poder del individuo. Veremos cómo Nietzsche aborda la moral cristiana y cómo propone una moral alternativa basada en la autoafirmación y la liberación personal. Capítulo 7. Religión y religiosos. Crítica a la moral religiosa. En este capítulo, Nietzsche aborda una de las críticas más radicales y centrales de su filosofía, su rechazo a la religión, en particular al cristianismo. A lo largo de su obra, Nietzsche denuncia cómo la religión y, específicamente, la moral cristiana, han sido instrumentos de opresión para el ser humano, limitando su voluntad de poder y debilitando su capacidad de afirmarse en el mundo. Aquí profundizaremos en sus argumentos sobre la moral religiosa y su impacto en la naturaleza humana y la sociedad. La moral cristiana como moral de la sumisión. Nietzsche comienza su crítica a la religión señalando cómo el cristianismo ha implantado una moralidad basada en la sumisión, el sufrimiento y la humildad, lo que, en su opinión, ha debilitado a los seres humanos, alejándolos de su potencial natural. En lugar de afirmar la vida y buscar la autosuperación, los principios cristianos promueven la necesidad de negarse a sí mismo, de suprimir los deseos naturales y aceptar el sufrimiento como algo inevitable. Según Nietzsche, esta moral cristiana ha creado una mentalidad esclavizante, en la que las personas se ven obligadas a reprimir su voluntad de poder para someterse a una voluntad ajena, la de Dios y la moral cristiana. La culpa y la humillación son vistas como virtudes, mientras que la autoafirmación y la ambición se consideran vicios. Nietzsche denuncia esta inversión de valores, ya que para él, el ser humano debe afirmar su vida, no negarlas en nombre de un ideal divino. La moral cristiana y la negación de la vida. Uno de los puntos más importantes de la crítica de Nietzsche es cómo la moral cristiana niega la vida tal como es. Para Nietzsche, la moral religiosa promueve una visión del mundo en la que la vida y sus placeres son vistos como algo pecaminoso o corrupto, mientras que la renuncia y el sufrimiento son elevados como ideales. Este desprecio por la vida y por lo terrenal es, según Nietzsche, una de las principales causas de la decadencia de la humanidad. En lugar de afirmar los aspectos naturales de la vida, como los instintos, las pasiones y los deseos humanos, el cristianismo promueve una visión del mundo en la que estas fuerzas deben ser subyugadas y domadas. Nietzsche argumenta que esto no solo es antinatural, sino que también es una estrategia de control para mantener a las masas bajo el poder de la religión y la autoridad moral. La moral de los señores vs. La moral de los esclavos. Nietzsche introduce una distinción clave entre lo que él llama la moral de los señores y la moral de los esclavos. La moral de los señores es aquella que surge de la autoafirmación, la creación de valores propios y la voluntad de poder. Esta moral es característica de los individuos fuertes que son capaces de afrontar el sufrimiento y superar los obstáculos. Es una moral que celebra la fuerza, la autonomía y la creación de significado. Por otro lado, la moral de los esclavos es la moral que promueve la sumisión, el sufrimiento y la vulnerabilidad. Esta moral es, según Nietzsche, la moral de aquellos que se ven impotentes ante la vida y, por lo tanto, buscan consuelo en una promesa de vida eterna y un valor ajeno impuesto por la religión. La moral cristiana es, en gran medida, la moral de los esclavos, ya que pone el énfasis en la humildad, la sumisión y la negación de los deseos humanos. El cristianismo como impedimento para la vida auténtica. Nietzsche considera que la moral cristiana no solo limita la libertad individual, sino que también es un obstáculo para alcanzar una vida auténtica. La necesidad de sacrificarse en nombre de valores ajenos a la naturaleza humana destruye la creatividad y autodeterminación que deberían ser los motores de la vida humana. Nietzsche rechaza la idea de que el ser humano deba vivir en función de normas externas que provienen de una autoridad religiosa que no tiene en cuenta las verdaderas aspiraciones y potencialidades del individuo. El filósofo propone una moral alternativa basada en la afirmación de la vida, la autocreación y la autosuperación. En lugar de abandonar el mundo material y el cuerpo en favor de un mundo espiritual e intangible, Nietzsche invita a los seres humanos a afirmar su existencia en toda su complejidad. Esto incluye la aceptación de las pasiones, los deseos y las contradicciones humanas, sin miedo ni culpa. La transvaloración de todos los valores. La crítica a la moral religiosa se conecta directamente con uno de los conceptos más importantes en la filosofía de Nietzsche, la transvaloración de todos los valores. Para Nietzsche, el primer paso hacia una vida auténtica es desafiar y revaluar todos los valores heredados de la tradición religiosa y moral. La muerte de Dios y la desaparición de la moral cristiana son solo el comienzo. El siguiente paso es crear un nuevo sistema de valores, basado en la voluntad de poder, la creación personal y la afirmación de la vida.
Nietzsche propone que debemos dejar atrás los valores morales que nos han sido impuestos y empezar a crear nuestros propios valores, en consonancia con nuestra voluntad interior y nuestro potencial humano. Esta revolución moral es una parte esencial de la creación del superhombre, un ser que ha trascendido la moral tradicional y ha creado sus propios principios. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo Nietzsche ve el cristianismo como una religión de debilidad. Nietzsche considera que el cristianismo, al promover la sumisión y la negación del deseo, es una moral de esclavos que no solo limita al individuo, sino que también debilita a la sociedad en su conjunto. En este capítulo exploraremos cómo el cristianismo, para Nietzsche, representa una negación de la vida auténtica y una fuerza destructiva para el ser humano. Capítulo 8. Cristianismo, la religión como símbolo de debilidad. En este capítulo Nietzsche continúa su crítica al cristianismo, profundizando en cómo esta religión representa, en su visión, una negación de la vida auténtica y una manifestación de debilidad. A lo largo de su obra, Nietzsche denuncia lo que él considera las estrategias opresivas del cristianismo, especialmente su énfasis en la humildad, el sufrimiento y la sumisión, que son vistos por el filósofo como características que debilitan al ser humano y lo alejan de su potencial vital. El cristianismo como una moral de esclavos. Nietzsche no ve al cristianismo como una simple religión o conjunto de creencias, sino como un sistema completo de valores y moralidades que ha sido creado para suprimir las instintivas fuerzas vitales del ser humano. En su análisis, Nietzsche sostiene que el cristianismo, al predicar la sumisión ante una autoridad divina y la renuncia al placer físico, ha creado una moral de esclavos. Esta moral busca debilitar al individuo promoviendo actitudes de resignación, culpa y pobreza espiritual. Para Nietzsche el cristianismo se opone directamente a los instintos naturales de afirmación de la vida y el poder. La moral cristiana pone el énfasis en valores como la humildad, el perdón, la abnegación y el sufrimiento, todo lo cual rechaza la expansión de la voluntad humana. En lugar de buscar la autoafirmación, el cristiano es llevado a renunciar a su fuerza y a reprimir sus deseos bajo el peso de un código moral que considera el sufrimiento y la negación de los placeres naturales como virtudes. La muerte de Dios y la desvalorización de la vida. Una de las ideas clave que Nietzsche explora en este capítulo es la muerte de Dios y cómo esta muerte simboliza el colapso de los valores cristianos que durante siglos han dominado la cultura occidental. La muerte de Dios no solo es un fenómeno teológico, sino que Nietzsche lo ve como el fin de una era en la que la vida humana estuvo subordinada a valores que, según él, son ajenos a la naturaleza humana. Para Nietzsche el cristianismo, al centrarse en la moralidad religiosa y la promesa de una vida futura, hace que el individuo desprecie el presente y la vida terrenal. En lugar de afirmar la vida como algo valioso y digno de ser vivido en su totalidad, el cristianismo enseña que el sufrimiento es la verdadera esencia de la existencia y que la recompensa por soportar este sufrimiento está en un más allá. Nietzsche ve esto como un escape de la verdadera afirmación de la vida y un intento de evitar las realidades de la existencia humana. Según él, esta visión no solo es destructiva para el individuo, sino que también conduce a una sociedad debilitada que renuncia a su poder natural. El cristianismo y la negación de los instintos humanos. En lugar de ver a los seres humanos como seres dinámicos, llenos de potencial y con la capacidad de afirmar su vida, el cristianismo enseña que las pasiones y deseos humanos son pecaminosos y deben ser domados. Nietzsche critica esta visión de la naturaleza humana, afirmando que la moral cristiana ha transfigurado la voluntad de poder en algo negativo y debilitante. Para Nietzsche los instintos humanos, como la ambición, el deseo de poder y la búsqueda de la autoafirmación, son fuerzas vitales que deben ser afirmadas, no reprimidas. El cristianismo, al condenar estos deseos como pecados, ha impuesto una moral de renuncia que priva al ser humano de su potencial natural. El pecado original y la culpa son vistos por Nietzsche como construcciones sociales que buscan contener las fuerzas creativas e instintivas del ser humano, haciendo que la sociedad se convierta en una fuerza opresiva que socava la autonomía individual. El hombre auténtico frente a la moral cristiana. Nietzsche propone una alternativa radical a la moral cristiana, la afirmación de la vida y la autocreación. El superhombre Übermensch es la figura que representa esta superación de la moral tradicional. Mientras que el cristianismo promueve la sumisión y la negación, el superhombre es aquel que afirma su vida en su totalidad, aceptando sus instintos y deseos, y creando sus propios valores. El superhombre no se somete a las leyes divinas ni a las moralidades tradicionales que buscan reducir la voluntad humana a una existencia sumisa y resignada. En cambio, el superhombre trasciende la moral cristiana, creando su propia moralidad,
que está orientada a la autoafirmación, la creación de significado y la transformación constante. Es un creador de valores, que no necesita de una justificación externa para sus acciones, ya que actúa según sus propios principios y deseos. La liberación del individuo de las cadenas religiosas. El mensaje final de este capítulo es claro. Nietzsche considera que el cristianismo ha sido una fuerza de opresión para el ser humano, que ha enseñado a las personas a renunciar a su propio poder y a vivir de acuerdo con una moral ajena que desprecia la vida. Solo a través de la superación de estas restricciones religiosas y la creación de valores personales, el individuo puede liberarse y afirmarse en el mundo. El rechazo al cristianismo y a su moralidad es un paso crucial en el camino hacia la creación del superhombre. Nietzsche no solo rechaza los valores cristianos, sino que también propone una revolución en la forma en que el ser humano se relaciona con el mundo y consigo mismo, invitándonos a afirmar nuestra vida, a romper con las cadenas que nos limitan y a crear nuestro propio camino hacia el poder y la autenticidad. En el siguiente capítulo exploraremos cómo Nietzsche ve el poder de la palabra escrita y cómo los escritores juegan un papel crucial en la transformación de la conciencia humana. Nietzsche era un escritor prolífico, y en este capítulo veremos cómo consideraba que la escritura tenía la capacidad de desafiar las estructuras de poder y las verdades aceptadas. Discutiremos la relación de Nietzsche con la literatura y cómo utilizó sus propias obras como vehículos para la afirmación de la vida y la creación de nuevos valores. Capítulo 9. Dios y dioses, Nietzsche y la muerte de Dios. Este capítulo se centra en uno de los conceptos más provocativos y fundamentales en la obra de Nietzsche, la muerte de Dios. La famosa declaración de Nietzsche, Dios ha muerto, no es simplemente una observación teológica, sino un comentario filosófico profundo sobre la decadencia de los valores tradicionales y el colapso de las estructuras religiosas que han dominado la cultura occidental durante siglos. En este capítulo, Nietzsche analiza las implicaciones filosóficas, sociales y existenciales de esta muerte simbólica y lo que significa para la humanidad en términos de moralidad, significado y liberación personal. La muerte de Dios, un símbolo de la crisis cultural. La famosa frase Dios ha muerto que Nietzsche introduce en varios de sus textos, especialmente en La Gaia Ciencia, es una metáfora que simboliza el fin de la fe religiosa y la moral cristiana que durante siglos han sido la base de la cultura y sociedad occidental. Nietzsche no está hablando de la muerte física de una deidad, sino de la decadencia de una visión del mundo que estaba centrada en la religión cristiana. Para Nietzsche, la muerte de Dios es la caída de un sistema de valores que ha proporcionado sentido y estructura a la vida humana, pero que ya no tiene cabida en una sociedad moderna dominada por los avances científicos, la racionalidad y el escepticismo. La muerte de Dios representa la crisis cultural en la que la humanidad se encuentra cuando ya no puede recurrir a un sistema religioso o trascendental para dar significado a su vida. Esta ausencia de Dios deja a los individuos con un vacío existencial y un sentimiento de desorientación. Nietzsche considera que esta pérdida de valores religiosos tradicionales obliga a los seres humanos a redefinir su existencia y a crear sus propios valores y sentidos para vivir una vida auténtica. El vacío existencial y el nihilismo. Uno de los efectos más profundos de la muerte de Dios es el fenómeno del nihilismo. El nihilismo es la sensación de vacío, la ausencia de propósito y la falta de valores objetivos que puede surgir cuando las creencias religiosas ya no proporcionan una base firme para la vida humana. Nietzsche describe el nihilismo como el resultado directo de la muerte de Dios, ya que la humanidad, al perder su fe en lo trascendental, queda desorientada y perdida en un mundo donde nada tiene significado en términos absolutos. Para Nietzsche el nihilismo puede ser tanto desgarrador como liberador. Por un lado, la muerte de Dios trae consigo una crisis de sentido, en la que los valores tradicionales ya no son suficientes para guiar la vida humana. Sin embargo, Nietzsche también ve esta crisis como una oportunidad para que el ser humano se libere de las restricciones externas impuestas por la moralidad religiosa y pueda crear su propia existencia, basándose en su voluntad de poder y en su afirmación de la vida. La necesidad de crear nuevos valores. La muerte de Dios plantea la gran pregunta de ¿qué hacer después? Sin una autoridad divina que dicte lo que está bien y lo que está mal, ¿cómo puede el ser humano encontrar un sentido y una dirección en la vida? La respuesta de Nietzsche a esta cuestión es la revalorización de todos los valores. En lugar de sucumbir al nihilismo y la desesperación, Nietzsche insta a la humanidad a superar el vacío dejado por la muerte de Dios a través de la creación de nuevos valores.
Estos nuevos valores no deben basarse en dogmas religiosos o morales universales, sino que deben surgir de la voluntad individual de afirmarse a sí mismo y de crear significado en el mundo. Nietzsche cree que el hombre debe convertirse en el creador de sus propios valores, viviendo una vida de autoafirmación, poder personal y superación. El concepto de superhombre Übermensch se presenta aquí como el ideal del individuo que ha trascendido la moral tradicional y ha creado su propia realidad. El hombre como creador de sentido. La muerte de Dios no debe verse como un final trágico, sino como un punto de partida para una nueva era de libertad. En lugar de vivir bajo las sombras de un sistema de valores impuesto por la religión, los individuos deben afirmar la vida tal como es y crear un sentido para sí mismos. Para Nietzsche, este proceso de autocreación y autoafirmación es la verdadera liberación. El hombre, al reconocer que no hay un sentido universal o una autoridad divina que dé significado a su existencia, tiene la oportunidad de tomar las riendas de su vida y crear su propio propósito. En este sentido, la muerte de Dios permite que el ser humano se convierta en un creador de valores y un artífice de su propio destino. El individuo que vive de acuerdo con su voluntad de poder es capaz de transformar el mundo y su propia vida en algo significativo y auténtico. El futuro de la humanidad tras la muerte de Dios. Aunque Nietzsche reconoce el profundo impacto que la muerte de Dios tiene sobre la humanidad, también ve en ella una oportunidad para una renovación radical. La crisis que la desaparición de los valores tradicionales genera debe ser vista como un desafío para crear una nueva forma de vida, basada en la voluntad de poder, la autocreación y la afirmación de la vida. La humanidad, lejos de quedar condenada al nihilismo y la desesperación, tiene la oportunidad de reinventarse y forjar una nueva cultura que celebre la vida, el poder y la creatividad. Este capítulo refleja uno de los temas más poderosos de Nietzsche, la necesidad de romper con las viejas creencias y valores para dar paso a una nueva era de creación individual y autenticidad. La muerte de Dios, lejos de ser el fin, es el principio de una revolución filosófica que ofrece a los seres humanos la libertad de crear su propia verdad y su propia vida. En el próximo capítulo profundizaremos en la importancia de los escritores y cómo, según Nietzsche, los libros y la palabra escrita tienen el poder de transformar el pensamiento humano. Los escritores, al igual que los filósofos, son agentes de cambio que, mediante sus palabras, rompen con el pasado y desafían las estructuras sociales y culturales. Veremos cómo la escritura es vista por Nietzsche como una manifestación de la voluntad de poder, capaz de crear nuevas realidades y cambiar el curso de la historia. Capítulo 10. Escritores y libros, el poder de la palabra escrita. En este capítulo, Nietzsche reflexiona sobre el impacto de la escritura y de los escritores en la configuración de la conciencia humana y la evolución de la cultura. La palabra escrita para Nietzsche tiene una fuerza transformadora, un poder para revolucionar ideas, desafiar tradiciones y moldear la sociedad. El escritor, en su visión, no es simplemente un transmisor de pensamientos, sino un creador activo que a través de sus palabras moldea la realidad, influye en las generaciones futuras y cambia la trayectoria de la humanidad. El poder de los escritores en la sociedad. Nietzsche ve a los escritores como figuras esenciales en la formación y el cambio de los valores y las estructuras culturales. Los escritores, a diferencia de los pensadores académicos o los filósofos tradicionales, tienen la capacidad única de captar y transmitir ideas de forma que impacten a la sociedad en su conjunto. A través de la escritura, el escritor puede crear nuevas realidades, proponer alternativas a las normas establecidas y ofrecer nuevas formas de entender el mundo. Los libros y las palabras tienen un poder especial, no solo porque eduquen o informen, sino porque cambian la forma de pensar de las personas. Nietzsche reconoce que los escritores son los que tienen la capacidad de desestructurar la realidad tal como se percibe. Para él, la escritura es una de las formas más poderosas de voluntad de poder, ya que los escritores son creadores de nuevos valores y cambiadores de paradigmas. Esta capacidad de transformar la sociedad y alterar el curso de la historia convierte a los escritores en figuras revolucionarias dentro de la cultura humana. Los escritores como creadores de nuevas realidades. Para Nietzsche, los escritores no deben ser vistos solo como transmisores de información, sino como creadores activos de la realidad. La escritura tiene un poder fundamental para moldear y configurar la forma en que entendemos el mundo y nuestra existencia. A través de la escritura, el autor crea nuevos valores, nuevas perspectivas y abre puertas a nuevas formas de vivir. Los escritores son líderes culturales que definen las leyes de la sociedad no solo con sus ideas, sino también con las emociones y los sentimientos que despiertan en sus lectores.
Un buen escritor es capaz de influir en su público de manera profunda, haciendo que sus lectores se cuestionen, se transformen y crezcan. El poder de la palabra escrita reside en su capacidad de trascender, de superar las barreras del tiempo y de formar parte de la conciencia colectiva. El escritor como agente de cambio social. Nietzsche considera que los escritores tienen una responsabilidad mucho más allá de simplemente contar historias o presentar ideas. Son agentes de cambio. Los escritores no solo documentan lo que sucede en el mundo, sino que participan activamente en su transformación. Al desafiar los valores establecidos, los escritores pueden romper las estructuras rígidas de la sociedad y ofrecer nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver la vida. En sus escritos Nietzsche adopta esta actitud de desafío y rompimiento con la tradición, y expone cómo el pensamiento filosófico debe ser transmitido de manera que impacte directamente en las personas. La escritura no es solo una forma de pensar, es una acción filosófica que debe alterar la forma en que las personas viven. De este modo, Nietzsche ve a los escritores como los verdaderos filósofos, ya que son los que forman y reforman la realidad social a través de la creación literaria. La escritura como acto de autoafirmación. En la visión de Nietzsche, escribir es un acto profundamente personal y transformador. Para el escritor, la escritura es una forma de autoafirmación, un proceso mediante el cual exterioriza su voluntad de poder y su visión del mundo. Escribir es, de alguna manera, un acto de superación, una forma de superar las limitaciones externas y la sociedad que trata de limitar o controlar al individuo. El escritor se convierte en un artista que moldea su realidad y, a través de la palabra escrita, afirma su propia existencia y verdad. En este sentido, Nietzsche nos muestra cómo el escritor es una figura que trasciende la sociedad, ya que su pensamiento y creación no están limitados por las convenciones ni las expectativas sociales. La escritura se convierte así en una afirmación de la vida, un acto de voluntad que puede ser liberador tanto para el autor como para los lectores. La escritura como reflejo de la voluntad de poder. Al igual que la filosofía en general, para Nietzsche, la escritura también es una manifestación de la voluntad de poder. El escritor no solo transmite ideas, sino que moldea la realidad a través de sus palabras, ejercitando su voluntad sobre el mundo y desafiando el orden establecido. Esta voluntad no busca dominar a otros, sino expresarse y crearse a sí misma en un mundo donde los valores tradicionales están en declive. Escribir, en la visión de Nietzsche, es un acto de poder personal, donde el autor no solo busca influir o transmitir un mensaje, sino transformar la realidad con su propia visión. A través de la escritura, el pensador se convierte en un creador de valores, un artífice de la cultura, que utiliza sus palabras para redefinir el mundo a su imagen y semejanza. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Nietzsche concibe la filosofía como un camino de superación personal. Veremos cómo la filosofía para Nietzsche no es solo una teoría abstracta, sino una herramienta activa para la autocreación y la evolución personal. La filosofía, en su pensamiento, debe ser aplicada de manera práctica para transformar la vida misma y permitir a los individuos alcanzar su potencial máximo. Capítulo 11. Pensadores y pensamientos, la filosofía como forma de superación. En este capítulo, Nietzsche desarrolla una de las ideas más fundamentales de su obra, la filosofía como una herramienta de superación personal. A lo largo de su vida, Nietzsche no solo se dedicó a la reflexión teórica, sino que concibió la filosofía como un proceso activo que tiene como propósito transformar la vida y permitir a los individuos superarse a sí mismos. La filosofía para Nietzsche no es un conjunto de ideas abstractas, sino una forma de vivir que debe influir directamente en la forma en que nos enfrentamos al mundo y a nosotros mismos. La filosofía como herramienta para la autocreación. Nietzsche considera que la verdadera filosofía debe ser vivida y aplicada en la práctica. Para él, filosofar no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una forma de vida que debe ser experimentada y practicada de manera diaria. La filosofía tiene la capacidad de transformar al individuo, ayudándolo a superar sus limitaciones y a afirmar su voluntad de poder. De acuerdo con Nietzsche, la filosofía debe llevar al individuo a crear su propio destino, en lugar de seguir pasivamente los valores y las normas impuestas por la sociedad. Nietzsche enfatiza que la filosofía debe ser un proyecto de autocreación. La filosofía, por lo tanto, no busca simplemente entender el mundo, sino transformarlo y crearse a sí mismo a través de la voluntad de poder. En lugar de ser una búsqueda de conocimiento abstracto, la filosofía debe ser un medio para afirmar la vida y llevar al individuo a la superación constante. La filosofía como camino de liberación.
La filosofía, en la visión de Nietzsche, es también una forma de liberación. A través de la reflexión filosófica, el individuo tiene la oportunidad de romper con las cadenas que lo atan a los valores tradicionales de la sociedad y la religión. En lugar de ser un esclavo de las creencias y moralidades ajenas, el filósofo debe redefinir su existencia y crear su propio sistema de valores. Nietzsche sostiene que el individuo debe liberarse de las restricciones impuestas por la moral cristiana, la moral burguesa y las conformidades sociales que limitan la expresión auténtica del ser humano. Para Nietzsche, la filosofía tiene el poder de romper con estos valores opresivos y abrir el camino hacia una vida libre en la que el individuo pueda afirmarse y crear su propia realidad. El pensador como creador de valores. Uno de los aspectos más revolucionarios de la filosofía de Nietzsche es su concepto de creación de valores. A través de la reflexión filosófica, el individuo no solo debe entenderlos valores establecidos, sino superarlos y crear nuevos valores que sean más auténticos y acordes con su voluntad de poder. El filósofo no es un receptor pasivo de valores, sino un creador activo que tiene la responsabilidad de definir su propio camino en el mundo. La creación de valores es una de las características centrales del superhombre Übermensch, la figura que representa el ideal de autosuperación y autocreación en la filosofía de Nietzsche. El superhombre es aquel que ha trascendido las normas impuestas por la moral tradicional y ha creado sus propios valores. Para Nietzsche este es el objetivo último de la filosofía, ayudar al individuo a afirmarse y crear un sistema de valores que esté en armonía con su voluntad de poder. El pensador como rebelde. Nietzsche también describe al filósofo como un rebelde. El verdadero pensador es alguien que rompe con las normas establecidas y desafía el pensamiento dominante. La filosofía debe ser una rebelión contra la moral tradicional, una lucha para superar las limitaciones impuestas por la sociedad y la religión. El pensador no debe conformarse con verdades preestablecidas, sino que debe tener el valor de cuestionar y crear nuevas formas de pensar que estén alineadas con su propia voluntad. Nietzsche utiliza la figura del filósofo rebelde para desafiar las convenciones sociales y religiosas que dominan la cultura occidental. La filosofía se convierte en un acto de resistencia, un rechazo de todo lo que limita la libertad humana y su capacidad de autoafirmarse. La filosofía como superación del nihilismo. El nihilismo, como Nietzsche lo define, es la crisis existencial que surge cuando las antiguas creencias religiosas y valores tradicionales ya no tienen relevancia en el mundo moderno. El nihilismo puede llevar a una sensación de vacío y desesperanza, ya que los valores establecidos pierden su poder para dar sentido a la vida. Sin embargo, Nietzsche no ve el nihilismo como un fin, sino como una oportunidad para superar esta ausencia de sentido y crear nuevos valores. La filosofía, en este contexto, actúa como un medio de superación del nihilismo, ayudando al individuo a afirmar su existencia y a crear sentido en un mundo sin valores absolutos. La superación del nihilismo es, en última instancia, la superación de uno mismo, el proceso de crear una nueva vida basada en la autoafirmación y la voluntad de poder. La filosofía como forma de vida. Finalmente, Nietzsche propone que la filosofía debe ser vivida. La filosofía no es algo que debe quedarse en el plano abstracto o teórico, sino que debe ser aplicada directamente en la vida cotidiana. El pensador no solo debe entender la realidad, sino transformarla y crearse a sí mismo en el proceso. Nietzsche ve la filosofía como un camino de vida, una forma de afirmarse en el mundo y crear una vida auténtica. La filosofía no solo debe ser pensada, sino vivida en el sentido más profundo, como una expresión del individuo en su más alta capacidad de autocreación. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Nietzsche critica la cultura europea y sus valores. Nietzsche argumenta que la decadencia de la cultura europea está relacionada con la moral cristiana y las concepciones tradicionales de la verdad. Veremos cómo el filósofo analiza la modernidad y las contradicciones inherentes a la sociedad europea en su tiempo. Capítulo 12. Los europeos, crítica a la cultura europea. En este capítulo, Nietzsche realiza una profunda crítica a la cultura europea de su tiempo, considerando que está sumida en una decadencia moral y espiritual. Esta decadencia, según Nietzsche, es el resultado de siglos de influencia cristiana, que ha promovido valores como la sumisión, la humildad y la negación de la vida. La crítica de Nietzsche se dirige no solo a las estructuras religiosas y filosóficas, sino también a la sociedad moderna y su incapacidad para afirmar la vida y los valores vitales. La decadencia de la cultura europea.
Nietzsche sostiene que la cultura europea ha llegado a un punto de declive debido a su adhesión a valores cristianos y su falta de vitalidad. La moral cristiana, que ha dominado gran parte de la historia europea, promueve la negación de los instintos humanos, la culpa y el sufrimiento, valores que para Nietzsche son contrarios a la vida. Estos principios, a su juicio, han creado una cultura que niega la naturaleza humana y su capacidad de autoafirmarse. La decadencia que Nietzsche observa en la cultura europea se manifiesta en una falta de creatividad, en la moralidad decadente que exalta la sumisión y la autonegación, y en una sociedad que no logra encontrar un sentido real en la vida, más allá de las promesas de una vida futura en el más allá. Nietzsche describe a Europa como una sociedad debilitada, incapaz de afirmar la vida y de vivir de acuerdo con sus propios valores. La influencia del cristianismo en Europa. El cristianismo, según Nietzsche, es el principal responsable de esta decadencia cultural. Al promover una moral basada en la sumisión, el sufrimiento y la culpa, el cristianismo crea una visión de la vida que es contraria a la afirmación de la vida. Nietzsche critica cómo el cristianismo ha desvalorizado las pasiones humanas y ha enseñado a las personas a negar sus instintos naturales en favor de un mundo espiritual y eterno. Este rechazo de la vida terrenal, según Nietzsche, ha debilitado la voluntad de poder de los seres humanos y ha causado una decadencia espiritual. Para Nietzsche, el cristianismo promueve una moral de la esclavitud que limita las capacidades del individuo, reemplazando el sentido de la vida por la sumisión a un orden moral ajeno. Esta moral, que exalta la humildad y la renuncia, aleja a los seres humanos de su naturaleza auténtica y de su potencial creativo. La crítica de Nietzsche al cristianismo está profundamente ligada a su visión de la cultura europea, que considera dominada por los valores cristianos que rechazan la vida en favor de una existencia celestial. La necesidad de una nueva cultura. Nietzsche no se limita solo a diagnosticar la decadencia de la cultura europea, sino que también propone una solución: la creación de una nueva cultura que esté basada en la afirmación de la vida, la autoafirmación y la voluntad de poder. La nueva cultura que Nietzsche imagina es una cultura que trascienda los valores cristianos y se base en principios que celebran la vitalidad, el crecimiento personal y la creación de valores propios. Para Nietzsche, esta nueva cultura debe ser radicalmente diferente de la cultura cristiana y tradicional que ha dominado Europa. El individuo debe ser visto no como un ser que debe someterse a una moral impuesta, sino como un ser que crea su propio camino y define su propio sentido de la vida. En lugar de vivir según valores ajenos, la nueva cultura debe permitir que cada persona afirme su voluntad y crea sus propios valores. El papel de los filósofos y los artistas en la creación de una nueva cultura. Nietzsche también ve a los filósofos y artistas como los principales agentes de cambio en la creación de esta nueva cultura. Los filósofos deben ser los creadores de valores que rompan con los antiguos paradigmas morales y propongan nuevas formas de pensar que permitan a los individuos afirmar la vida y crear significado por sí mismos. Los artistas, por su parte, tienen el poder de transmitir estos nuevos valores a través de la creación estética, convirtiéndose en los portadores de la nueva verdad que debe reemplazar a las viejas creencias. Para Nietzsche, tanto los filósofos como los artistas tienen una responsabilidad cultural de transformar la sociedad. A través de sus obras, ellos son los encargados de liberar a los individuos de las ataduras de la moral tradicional y abrir el camino hacia una nueva forma de vivir, que celebre la autoafirmación, la creación y la vitalidad. La crisis de la cultura europea y la búsqueda de un nuevo orden. La crítica de Nietzsche a la cultura europea no es solo una denuncia de lo que considera su decadencia, sino también una reflexión sobre la crisis que atraviesa la sociedad moderna. Nietzsche cree que en el fondo Europa está experimentando una crisis de valores, que se deriva de la muerte de Dios y de la pérdida de una base moral sólida. Esta crisis, sin embargo, es vista por Nietzsche como una oportunidad para crear algo nuevo. Nietzsche ve el fin de los valores tradicionales como una posibilidad para que la humanidad se reencuentre con sus instintos vitales y cree nuevos valores que sean más acordes con su naturaleza humana. La sociedad europea debe superar la decadencia y el nihilismo que ha surgido de la muerte de Dios, y empezar a afirmar una cultura que celebre la vida, la libertad individual y la creación de significado. En el próximo capítulo, Nietzsche explora su visión sobre las relaciones humanas, en particular sobre el amor y las mujeres. Abordaremos cómo Nietzsche ve las relaciones de pareja no solo como una cuestión de afecto, sino como un campo de lucha y afirmación de poder. Este capítulo también profundiza en cómo las relaciones sociales y los géneros se entrelazan con la filosofía nietzscheana de superación y autoafirmación. Capítulo 13. Amor y mujeres.
Reflexiones sobre las relaciones humanas. En este capítulo, Nietzsche ofrece su perspectiva sobre el amor y las relaciones humanas, temas que abordan los aspectos más profundos de la condición humana. El filósofo se adentra en las dinámicas del amor romántico, el papel de las mujeres en la sociedad, y cómo estos elementos están entrelazados con sus conceptos de poder, voluntad de poder y autoafirmación. La visión de Nietzsche sobre el amor y las relaciones es profundamente crítica de las concepciones tradicionales y convencionales, proponiendo una aproximación mucho más individualista y autónoma. El amor y el poder, una relación compleja. Para Nietzsche el amor no es simplemente un sentimiento pasivo o una experiencia idealizada de unión emocional, sino un campo de poder en el que se juegan las dinámicas de control, dominación y afirmación de la voluntad. Nietzsche ve las relaciones de pareja como una lucha de poder, donde ambas partes ejercen sus propias voluntades para afirmar su existencia. Esta visión se aleja del amor romántico como lo tradicionalmente se ha entendido, como algo puramente desinteresado o incondicional. El amor, desde la perspectiva nietzscheana, es una expresión de la voluntad de poder. Quien ama, lo hace desde un lugar de deseo de dominar o afirmar su propia fuerza en la otra persona. Nietzsche sostiene que el amor verdadero debe ser visto como una relación dinámica, no de sumisión, sino de creación de significado y de superación mutua. El amor como creación personal. Lejos de ser simplemente un proceso emocional en el que se busca la compañía y el placer, Nietzsche entiende el amor como un acto creativo que requiere de autoafirmación y transformación. En su visión, las relaciones amorosas deben servir como una herramienta para superarse a sí mismos y para expandir el propio poder. El amor no debe verse como una vía de escapatoria o de dependencia, sino como un proceso de autoafirmación mutua en el que ambos miembros de la relación se crean y se trascendiendo a sí mismos. Nietzsche hace hincapié en que en lugar de conformarse con una relación que perpetúe la dependencia y la sumisión, ambos individuos deben encontrar en el amor una forma de autonomía y creación personal. La relación amorosa ideal es aquella en la que cada individuo afirma su potencial interior y se convierte en más fuerte, no a través de la dependencia emocional, sino mediante la autoafirmación. El rol de las mujeres en la sociedad. En cuanto al papel de las mujeres, Nietzsche es profundamente crítico de la forma en que la sociedad patriarcal ha reducido a las mujeres a roles subordinados. En muchas de sus obras el filósofo se refiere a cómo la mujer ha sido históricamente vista como un ser inferior y dependiente del hombre, pero también advierte que la mujer tiene un poder profundo y una fuerza inherente que puede ser tanto creativa como destructiva. A través de la reflexión crítica sobre la cultura europea, Nietzsche argumenta que el hombre ha sido el que relega a la mujer a un lugar de sumisión dentro de las estructuras sociales y morales, a menudo controlando su libertad. Para Nietzsche el problema no es necesariamente la feminidad en sí misma, sino como la cultura y la moral tradicional han hecho de las mujeres una clase que debe someterse a los valores dominantes que han sido creados por una sociedad patriarcal. Esta visión de la mujer y su relación con el hombre está ligada a una crítica a las estructuras de poder que intentan reducir a las mujeres a roles restrictivos. El amor como un medio para la autorrealización. Nietzsche también ofrece una crítica al amor en términos de la autorrealización. Mientras que muchas culturas tradicionales presentan el amor romántico como un fin en sí mismo, Nietzsche considera que el amor debe ser visto como un medio para alcanzar la autorrealización y la expansión de la voluntad de poder. En lugar de buscar amor por razones egoístas o por la dependencia emocional, el individuo debe buscar una relación que lo impulse a crecer, a expandir su potencial y a afirmar su existencia en el mundo. Este enfoque también implica que el amor no debe ser una afiliación pasiva, sino un proceso dinámico y transformador, que se nutra de la voluntad de poder y la autocreación. Según Nietzsche, las relaciones humanas, especialmente las románticas, deben ser vistas como una oportunidad para crecer, afirmarse y superar las limitaciones impuestas por la sociedad y la moralidad tradicional. El amor y la lucha por la supervivencia. En la visión de Nietzsche, el amor no es solo una cuestión de afecto o compañerismo, sino también una lucha por la supervivencia en la que ambos individuos deben afirmarse y trascenderse. Las relaciones amorosas son, en última instancia, un campo de lucha por el poder y la autoafirmación, en el que ambos sujetos no se pierden ni se someten el uno al otro, sino que se crean y se fortalecen mutuamente. Este enfoque radical de las relaciones humanas tiene como objetivo la autonomía total del individuo, donde el amor no es un medio para vivir para otro, sino un medio para vivir para uno mismo y afirmar la propia existencia.
En el siguiente capítulo, Nietzsche aborda la crítica profunda a los valores morales tradicionales, especialmente aquellos derivados de la moral cristiana. Veremos cómo Nietzsche rechaza las normas morales que niegan la vida, como la sumisión, el sufrimiento y la humildad, y propone una nueva moral basada en la voluntad de poder y la autoafirmación. Capítulo 14. Moral, la crítica a los valores morales tradicionales. En este capítulo, Nietzsche ofrece una de sus críticas más incisivas a la moral tradicional, especialmente a la moral cristiana, que él considera una de las principales fuentes de la decadencia cultural y espiritual de la humanidad. Nietzsche argumenta que la moral cristiana, que valora la sumisión, el sufrimiento y la humildad, es una moral que niega la vida, reprime los instintos humanos naturales y limita la capacidad del individuo para afirmarse a sí mismo y crear su propio camino en la vida. La moral cristiana como moral de la esclavitud. Uno de los conceptos clave en la crítica de Nietzsche a la moral tradicional es su distinción entre lo que él llama la moral de los señores y la moral de los esclavos. La moral de los señores es una moral de autoafirmación, creación de valores y voluntad de poder. Es la moral de los individuos fuertes que tienen la capacidad de definir su propio destino y que viven según sus propios principios. Por otro lado, la moral de los esclavos, que Nietzsche asocia con la moral cristiana, es una moral que desvalora la vida, reniega de los instintos humanos y promueve la sumisión y la humildad. Según Nietzsche, esta moral está basada en una inversión de valores, en la que lo que es natural y vital, como el poder, la fuerza y el deseo, se ve como pecaminoso, mientras que lo que es débil, sumiso y doloroso es exaltado como virtud. Nietzsche argumenta que esta moral es una estrategia utilizada por los débiles para someter a los fuertes y para negar las fuerzas vitales que impulsan al individuo a crear y afirmarse en el mundo. Esta moral, según Nietzsche, es destructiva para el individuo y la sociedad, ya que impide la autoafirmación y la creación de valores auténticos. La inmoralidad de la moral cristiana. Nietzsche también sostiene que la moral cristiana es, en última instancia, inmoral, ya que va en contra de los instintos humanos más profundos. En lugar de afirmar la vida tal como es, la moral cristiana propone una renuncia a la vida terrenal en favor de una promesa celestial. Este enfoque para Nietzsche niega la realidad humana y sus potencialidades, al enfocarse en la sumisión y el sufrimiento como valores supremos. El cristianismo, al elevar el sufrimiento y la humildad como virtudes, debilita la voluntad de poder de los individuos y les enseña a renunciar a lo que es vital y creativo en la vida. Nietzsche considera que esta moral promueve un nihilismo que lleva a la decadencia espiritual y cultural, al disociar a las personas de sus instintos más naturales y al promover un sentimiento de culpabilidad que inhibe la autoafirmación. El rechazo a la moralidad universal. Una de las críticas más profundas que Nietzsche hace a la moral tradicional es su pretensión de ser universal y aplicable a todos los seres humanos, sin tener en cuenta las diferencias individuales y las particularidades de cada vida. Para Nietzsche no existen verdades absolutas ni valores universalmente válidos. Cada individuo debe crear sus propios valores según su voluntad de poder y según lo que afirma su vida. El filósofo critica las normas morales universales porque, en su opinión, estas normas no permiten a los individuos afirmar su individualidad y su poder personal. En lugar de imponer un conjunto único de valores, Nietzsche propone una moral basada en la autocreación, en la que cada individuo es responsable de crear sus propios valores y de vivir de acuerdo con su voluntad. La moral debe ser particular, no universal, y debe adaptarse a la singularidad de cada ser humano. La moral como estrategia de poder. Nietzsche sostiene que la moral tradicional no solo es una expresión de valores religiosos, sino también una estrategia de poder. La moral cristiana, al promover la sumisión y el sufrimiento, beneficia a los que están en el poder, ya que mantiene a la masa bajo control y les impide cuestionar las estructuras sociales y políticas. Al enseñarle al individuo a negarse a sí mismo y a vivir en función del sacrificio, la moral cristiana lo subyuga a una autoridad superior que dictamina lo que está bien y lo que está mal. El cristianismo, por lo tanto, funciona como una herramienta de control social que ha sido utilizada para dominar a las masas y evitar que los individuos se liberen de los valores impuestos. Para Nietzsche, la verdadera moralidad debe ser un acto de autoafirmación y liberación personal, y no un mecanismo de subyugación. El ideal de la moral nietzscheana. En lugar de la moral cristiana, Nietzsche propone una moral basada en la voluntad de poder, en la que el individuo se convierte en el creador de sus propios valores. Esta moral no está orientada a la sumisión o el sufrimiento, sino a la afirmación de la vida y la expansión del poder personal.
El ser humano debe aceptar sus instintos, afirmar su voluntad y superar las limitaciones impuestas por la moral tradicional. El superhombre Übermensch es el ideal que Nietzsche propone como modelo moral. El superhombre es un individuo que ha superado la moral tradicional, ha creado su propio sistema de valores y ha afirmado su vida sin miedo al sufrimiento o a la moralidad convencional. El superhombre es fuerte, creativo y autónomo, y no está sujeto a las reglas de la moral religiosa o a las restricciones de la sociedad. El futuro de la moralidad, transvaloración de todos los valores. Finalmente, Nietzsche introduce el concepto de la transvaloración de todos los valores, un proceso mediante el cual los seres humanos deben reevaluar los valores que han sido heredados y crearse nuevos valores que afirmen su existencia. Esta revolución moral es el camino hacia la superación del nihilismo y la creación de una nueva moralidad que celebre la autoafirmación, el poder personal y la creación individual. En el próximo capítulo, Nietzsche aborda el concepto de conciencia y el desafío que representa el conocimiento para el individuo. Veremos cómo la autoconsciencia juega un papel crucial en la filosofía de Nietzsche y cómo la verdadera libertad solo puede alcanzarse a través del conocimiento de uno mismo y de sus instintos más profundos. Capítulo 15. Conciencia, el desafío del conocimiento y la autoconsciencia. En este capítulo, Nietzsche explora el concepto de conciencia y el papel que juega en el desarrollo del ser humano. Para Nietzsche, la conciencia no es un simple proceso de conocimiento, sino un fenómeno complejo que está relacionado con la autoafirmación, el poder personal y la capacidad del individuo para superarse a sí mismo. En lugar de ser un instrumento puramente racional, la conciencia es una herramienta que puede ser utilizada tanto para la liberación como para la autocondena, dependiendo de cómo se maneje. La conciencia como herramienta de poder. Para Nietzsche, la conciencia es, ante todo, una herramienta de poder. El conocimiento y la autoconsciencia tienen la capacidad de transformar al individuo, permitiéndole afirmarse en el mundo y superarse a sí mismo. La verdadera libertad y autoafirmación solo pueden alcanzarse cuando el individuo tiene un conocimiento profundo de sí mismo, de sus instintos y de su voluntad de poder. Sin embargo, Nietzsche también advierte que la conciencia puede ser una fuente de sufrimiento si se utiliza de manera equivocada. El conocimiento de uno mismo puede llevar al individuo a darse cuenta de las limitaciones de su vida y de la falta de sentido en el mundo, lo que puede resultar en desesperación. La conciencia tiene el poder de liberar al individuo, pero también puede ser una prisión si no se maneja adecuadamente. La autoconsciencia y la moral. La autoconsciencia, en la visión de Nietzsche, está estrechamente vinculada con la moral. El conocimiento de uno mismo puede generar culpa y remordimientos, ya que la sociedad y las normas morales nos enseñan a ver ciertos deseos e instintos como pecaminosos o inmorales. La autoconsciencia puede hacer que el individuo se sienta atrapado entre lo que realmente desea y lo que la moral le impone como correcto. Nietzsche sostiene que una gran parte de la culpa y el sufrimiento humano provienen de esta lucha interna entre la conciencia y los valores morales impuestos. El individuo, al tomar conciencia de sus deseos naturales, entra en conflicto con la moralidad de la sociedad y por ende con su propia conciencia. Para Nietzsche, la verdadera libertad solo puede alcanzarse cuando el individuo se libera de las cadenas de la moralidad externa y empieza a vivir según sus propios valores y deseos. El desafío del conocimiento. Nietzsche también reflexiona sobre el desafío que supone el conocimiento para el ser humano. El conocimiento puede ser liberador, pero también puede ser desgarrador, ya que pone de manifiesto las limitaciones de la existencia humana. Nietzsche considera que muchas personas evitan el conocimiento profundo de sí mismas y del mundo porque temen enfrentar la realidad tal como es. El desafío del conocimiento es aceptar que la vida no tiene un propósito divino y que el individuo debe crear su propio significado. Esto puede ser una tarea ardua, ya que significa romper con las creencias tradicionales y afirmar una existencia auténtica. Para Nietzsche, el conocimiento debe ser una herramienta de superación, un proceso que permite al individuo trascender las limitaciones impuestas por la sociedad y la moralidad. El conocimiento como afirmación de la vida. En última instancia, Nietzsche ve el conocimiento como una forma de afirmar la vida. La verdadera autoconsciencia no debe llevar al individuo a la desesperación, sino a una celebración de la vida tal como es. Al conocer sus propios instintos, fortalezas y limitaciones, el individuo tiene la capacidad de afirmarse en el mundo y crear su propio significado. La conciencia para Nietzsche no debe ser un obstáculo o una trampa que limita el potencial humano, sino una herramienta que lo libera para vivir de acuerdo con su voluntad de poder.
En lugar de sucumbir a la culpa y la reprimenda, el individuo debe aprender a afirmar sus deseos, a aceptar la vida tal como es y a crear su propio sentido de propósito. La autoconsciencia y la creación de valores. Una de las claves del pensamiento de Nietzsche es la relación entre la autoconsciencia y la creación de valores. La conciencia permite al individuo tomar control de su vida y de su destino. La autoconsciencia no debe ser un proceso pasivo de aceptación de normas externas, sino un acto activo de autocreación. Para Nietzsche, el conocimiento de uno mismo es el primer paso para superarse y trascender las limitaciones impuestas por la moral tradicional. La autoconsciencia es esencial para afirmar la vida y crear nuevos valores, basados en la voluntad de poder. Este proceso de autocreación es el camino hacia la verdadera libertad, en la que el individuo se convierte en el creador de su propio destino. En el siguiente capítulo, Nietzsche explora el instinto de conservación de la especie humana y cómo, a pesar de los avances en la cultura y la sociedad, este instinto sigue siendo fundamental en nuestra existencia. Analizaremos cómo este instinto se conecta con la moralidad y cómo Nietzsche ve la relación entre supervivencia y voluntad de poder. Capítulo 16. Conservación de la especie, el instinto de supervivencia humano. En este capítulo, Nietzsche aborda el instinto de conservación que, según él, es fundamental para comprender la naturaleza humana. Aunque la voluntad de poder y la autoafirmación son pilares centrales de su filosofía, Nietzsche reconoce que el instinto de supervivencia juega un papel crucial en la vida humana. Este instinto que impulsa a los seres humanos a preservarse a sí mismos y a su especie, está entrelazado con la moral y los valores humanos. Sin embargo, Nietzsche no ve este instinto de supervivencia como un principio exclusivamente positivo, por el contrario, lo examina como una fuerza contradictoria que, si se deja sin control, puede impedir el crecimiento y la afirmación personal. El instinto de supervivencia, un impulso primario. El instinto de supervivencia es uno de los impulsos más básicos que motivan a los seres humanos. En su análisis, Nietzsche observa cómo este instinto guía la mayoría de nuestras decisiones, desde la necesidad de obtener alimento y protección hasta el deseo de mantenerse en una posición social segura. La supervivencia es el motor primario de nuestras vidas, impulsándonos a preservarnos y protegernos de las amenazas externas. Este instinto es lo que permite a los seres humanos y a otras especies continuar existiendo y propagarse. Sin embargo, Nietzsche subraya que el instinto de supervivencia no es simplemente un principio positivo y natural. En muchos casos, este impulso puede ser una fuerza limitante que restringe la voluntad de poder de los individuos y los apegos a una vida mediocrizada. El deseo de conservar la vida a toda costa puede llevar al ser humano a renunciar a sus auténticos deseos, propósitos y potencialidades. El conflicto entre supervivencia y voluntad de poder. Nietzsche introduce un conflicto crucial en este capítulo, el choque entre el instinto de supervivencia y la voluntad de poder. Mientras que el instinto de conservación impulsa a los seres humanos a aferrarse a la vida tal como es, la voluntad de poder representa el impulso de transformarse y trascender. Este conflicto genera una tensión interna, ya que el deseo de supervivencia puede llevar al individuo a permanecer en una zona de confort y rechazar el cambio, mientras que la voluntad de poder lo incita a afirmarse y a crear algo nuevo. Nietzsche sugiere que si bien el instinto de supervivencia es necesario, no debe ser el principio rector de la vida humana. Para que un individuo se realice plenamente y alcance su potencial más alto, debe ser capaz de trascender el instinto de conservación y tomar riesgos que lo lleven más allá de su situación actual. El temor a la muerte o al sufrimiento no debe impedir la superación y la autocreación. La moral del instinto de supervivencia. El instinto de conservación también está relacionado con las normas morales que rigen la sociedad. Nietzsche critica cómo la moral cristiana y otras morales tradicionales promueven una moral del sufrimiento y de la sumisión en nombre de la supervivencia. La moral que defiende la humildad y la renuncia a los placeres terrenales se basa en el principio de que el sufrimiento es necesario para lograr una supervivencia en una vida más allá de esta. Sin embargo, Nietzsche sostiene que esta visión es una negación de la vida auténtica. Para él, la verdadera moralidad no se debe basar en el sufrimiento o la renuncia, sino en la afirmación de la vida tal como es. El individuo debe aceptar el riesgo incluso si éste implica enfrentarse a la muerte, ya que la supervivencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para crear y vivir plenamente. La supervivencia en tiempos de decadencia. Un aspecto importante de este capítulo es cómo Nietzsche vincula el instinto de supervivencia con la decadencia de la cultura europea.
Para Nietzsche, la sociedad moderna está dominada por un miedo generalizado a la muerte y al sufrimiento, lo que lleva a las personas a adherirse a una moral de supervivencia que las mantiene conformistas y mediocres. La búsqueda de seguridad a toda costa impide la creación y transformación del individuo, y refuerza la decadencia espiritual. Nietzsche critica cómo, en lugar de vivir plenamente, las personas se aferran a una vida de comodidad y seguridad, temerosas de arriesgarse por miedo a perder lo que ya tienen. Este enfoque de la supervivencia se traduce en una vida de mediocridad que reprime el potencial humano. La fuerza para transformarse y afirmarse en el mundo se ve ahogada por la mentalidad de conservación que domina la sociedad. El hombre que trasciende el instinto de supervivencia. El ideal de Nietzsche es el hombre que puede trascender el instinto de supervivencia, que no se ve dominado por el miedo a la muerte ni por el deseo de conservar una vida cómoda. Este hombre es capaz de afirmar la vida tal como es, con todo su riesgo, sufrimiento y fuerza. A través de la voluntad de poder, el individuo puede transformar su existencia, creando un nuevo significado y desafiando las leyes de la supervivencia. Este individuo, el superhombre Übermensch, no se limita por el miedo al sufrimiento ni por la moral tradicional. En lugar de ver la muerte y el sufrimiento como obstáculos, los utiliza como herramientas para crecer, superarse y alcanzar nuevas formas de autoafirmación. Este ideal representa la superación del instinto básico de supervivencia y la creación de un nuevo orden en la vida, basado en el poder personal y la libertad creativa. En el siguiente capítulo, Nietzsche aborda el tema de la superstición y cómo las creencias irracionales han jugado un papel importante en la manipulación de las personas. Nietzsche critica cómo el miedo a lo desconocido ha sido utilizado para controlar a las masas y cómo la superstición limita la voluntad de poder de los individuos. Este capítulo se centra en cómo la creencia irracional impide el progreso humano y la autoafirmación. Capítulo 17. Superstición y hechicería, el temor y la manipulación del ser humano. En este capítulo, Nietzsche examina cómo la superstición y las creencias irracionales han sido empleadas a lo largo de la historia para manipular al ser humano y mantenerlo en un estado de sumisión y dependencia. La superstición, según Nietzsche, no solo es una creencia irracional, sino una herramienta de control que ha sido utilizada por instituciones religiosas y políticas para dominar a las masas y evitar que los individuos desarrollen su voluntad de poder y autoafirmación. La superstición como forma de control. Nietzsche argumenta que las supersticiones no son solo creencias falsas, sino que representan una forma de manipulación social. Al aceptar ideas irracionales sobre el mundo, las personas se vuelven fácilmente controlables. Las supersticiones alimentan los miedos y las inseguridades humanas, lo que facilita su explotación por parte de aquellos en el poder. A través de la religión y otras instituciones, la superstición ha servido como un medio para mantener el control sobre las personas, asegurando que se sigan normas y se suprima el deseo de afirmarse y crear su propio camino. Para Nietzsche, las creencias irracionales y miedos infundados impiden que las personas vivan de acuerdo con su voluntad de poder y su naturaleza auténtica. Las supersticiones convierten a los individuos en esclavos de lo desconocido y los limitados por ideas que no tienen fundamento en la realidad ni en la razón. La religión como superstición y control. Uno de los principales objetos de la crítica de Nietzsche en este capítulo es la religión, especialmente el cristianismo. Nietzsche sostiene que la religión ha sido una de las formas más poderosas de superstición que han sido utilizadas para manipular a la humanidad. A través de la moral cristiana, la religión ha promovido ideas de culpabilidad, sufrimiento y sumisión, lo que ha alejado a las personas de su poder personal y voluntad de vivir. La religión no solo fomenta la sumisión a una autoridad divina, sino que también promueve una negación de la vida al valorar el más allá sobre la realidad presente. Para Nietzsche esto es una forma de autoengaño, ya que las personas son incapaces de afirmar su vida y disfrutar de la existencia en su totalidad debido a los temores y las restricciones que la superstición y la moral religiosa imponen. La manipulación del temor. Nietzsche también reflexiona sobre cómo las instituciones y las figuras de autoridad utilizan el temor para mantener a las personas en un estado de sumisión. El miedo al castigo divino, al infierno, o a lo desconocido es una herramienta poderosa para controlar el comportamiento humano. La religión, las creencias irracionales y la superstición juegan con estos temores para mantener a los individuos alineados con las normas y valores que sirven a las estructuras de poder. El temor es para Nietzsche una de las formas más efectivas de dominar a las personas,
ya que cuando los seres humanos son atemorizados, tienden a buscar consuelo en sistemas exteriores que prometen protección, en lugar de confiar en sus propias capacidades y en su voluntad de poder. La superstición alimenta este miedo y lo usa como una forma de suprimir la libertad individual. La ciencia y la superstición, el enfrentamiento con la realidad. A lo largo del capítulo, Nietzsche también aborda el papel de la ciencia en la lucha contra la superstición. Aunque la ciencia ha ayudado a explicar muchos de los misterios del mundo, Nietzsche argumenta que en muchos casos, la ciencia se ha convertido en una nueva forma de superstición. A medida que la ciencia ha ganado terreno, también ha creado nuevos dogmas y creencias que las personas siguen sin cuestionar, como si fueran absolutas. A pesar de sus críticas a la ciencia, Nietzsche también reconoce su poder para desafiar las viejas creencias y abrir nuevas posibilidades para la liberación del pensamiento humano. La verdadera ciencia, según él, debe ser una búsqueda de verdad auténtica, una herramienta para superar las supersticiones y los miedos irracionales que limitan la voluntad de poder y la creación individual. El superhombre y la liberación del temor. Nietzsche conecta esta crítica a la superstición con su ideal del superhombre, Übermensch, quien, libre de las restricciones de la moral tradicional y de las creencias irracionales, es capaz de afirmar su vida y crear sus propios valores. El superhombre no se deja dominar por el miedo a lo desconocido ni por las supersticiones que controlan a la mayoría de las personas. En lugar de buscar consuelo en las creencias religiosas o en los dogmas científicos, el superhombre abraza la vida tal como es y utiliza su voluntad de poder para crear significado y transformar la realidad. La superstición, en su forma más primitiva y dañina, es un obstáculo para la autonomía y la creación personal. El superhombre representa la superación de estos miedos y creencias limitantes, y su afirmación de la vida es el acto más auténtico de liberación del ser humano. En el siguiente capítulo, Nietzsche profundiza en su visión de la verdad, abordando la relación entre la verdad y la moral. Nietzsche cuestiona la existencia de una verdad universal y explora cómo las verdades establecidas a menudo están en conflicto con la autenticidad y la voluntad de poder del individuo. Capítulo 18. Verdad, la lucha por la verdad y la autenticidad. En este capítulo, Nietzsche aborda su visión de la verdad y cómo se relaciona con la moralidad, el conocimiento y la autenticidad. Para Nietzsche, la verdad no es un concepto absoluto, inmutable o universal, sino que está profundamente ligada a la voluntad de poder del individuo y las condiciones históricas y culturales que la determinan. En lugar de aceptar la verdad como algo objetivo, Nietzsche invita a cuestionar y reevaluar nuestras nociones de lo que entendemos como verdadero. La muerte de la verdad absoluta. Uno de los aspectos más destacados de la filosofía de Nietzsche es su rechazo a la verdad absoluta. A diferencia de las tradiciones filosóficas y religiosas que sostienen que existe una verdad universal que se debe seguir, Nietzsche sostiene que la verdad es relativa y subjetiva. La verdad no es algo que existe independientemente de la voluntad humana o de las estructuras de poder, sino que se construye dentro de contextos específicos, dependiendo de los intereses, necesidades y circunstancias de quienes la defienden. Nietzsche va más allá de la crítica al cristianismo al señalar que la verdad que la sociedad ha aceptado no es universal, sino una invención que responde a intereses sociales, políticos y culturales. En este sentido, el concepto de verdad ha sido históricamente manipulado para mantener el poder y la dominación. Por ejemplo, las religiones han establecido sus propios dogmas y verdades reveladas, que no tienen base en la realidad objetiva, sino en un sistema que les permite controlar y subyugar a las personas. La verdad como construcción social. Nietzsche también discute cómo las verdades establecidas sirven para justificar la estructura del poder en la sociedad. Las instituciones que se consideran autoridades en el ámbito moral, religioso y científico han jugado un papel crucial en definir lo que es verdadero y aceptable. Pero Nietzsche rechaza esta imposición de la verdad, proponiendo que cada individuo debería tener la libertad de crear su propia verdad. De acuerdo con Nietzsche, las verdades son en su mayoría construcciones sociales que responden a necesidades históricas o políticas. La verdad, entonces, no debe ser aceptada ciegamente, sino cuestionada y revaluada. Cada individuo tiene el derecho y la capacidad de definir lo que es verdadero para él, en lugar de seguir una verdad preestablecida. La autenticidad y la verdad personal. En la visión de Nietzsche, la autenticidad juega un papel crucial en la búsqueda de la verdad. Para él, vivir auténticamente significa afirmar lo que es verdadero para uno mismo, incluso si esa verdad desafía las normas sociales o morales.
La autenticidad es un proceso de autocreación, donde el individuo debe definir su propio camino y sentido en la vida, sin ceder a las verdades impuestas por la sociedad o las instituciones. La verdad para Nietzsche no es un valor absoluto o universal que debe ser descubierto, sino una creación personal que se forja a través de la autoafirmación. Al rechazar las verdades universales, Nietzsche plantea que cada ser humano tiene la responsabilidad de enfrentar su existencia de manera honesta, aceptando su realidad sin recurrir a falsas ilusiones o fantasías. La lucha por la verdad, la voluntad de poder. Para Nietzsche, la voluntad de poder es el motor detrás de toda búsqueda de la verdad. La verdad, lejos de ser un conjunto de hechos objetivos, es una manifestación de la voluntad de poder de quienes la defienden. Cada individuo que afirma lo que considera verdadero lo hace desde su voluntad de afirmarse y de proyectar su poder en el mundo. La verdad, entonces, es inseparable de la voluntad de poder, y cualquier intento de buscar la verdad está necesariamente condicionado por las dinámicas de poder. Por esta razón, Nietzsche sostiene que la verdad no es algo que se pueda poseer de forma absoluta. Los filósofos, científicos y líderes religiosos son portadores de verdades que no son objetivas, sino que responden a las necesidades y deseos de quienes las mantienen. La verdad está siempre en disputa, y Nietzsche ve en esta disputa una manifestación de la voluntad de poder que se ejerce a través del conocimiento. La muerte de la verdad absoluta y el renacer del individuo. La muerte de la verdad absoluta, que Nietzsche proclama, no es un final, sino un nuevo comienzo para el individuo. En lugar de buscar una verdad universal que rija a todos por igual, el individuo debe afirmarse a sí mismo y crear su propia verdad. Esta nueva verdad es el resultado de una afirmación personal de la vida, de aceptar la realidad tal como es y de vivir de acuerdo con los propios principios. La muerte de la verdad absoluta da paso a un mundo en el que el individuo se convierte en creador de su propia realidad, sin la necesidad de seguir una verdad preestablecida. El superhombre es, por lo tanto, el que vive de acuerdo con su propia verdad, sin someterse a ninguna autoridad externa. Para Nietzsche esta es la única forma de lograr una vida plena, auténtica y autoafirmada. En el próximo capítulo, Nietzsche aborda la relación entre ciencia y verdad, explorando cómo el conocimiento puede ser tanto una fuerza liberadora como una limitación. Analizaremos cómo Nietzsche ve a la ciencia como un medio para comprender el mundo, pero también cómo la ciencia puede convertirse en un nuevo dogma que limita la voluntad de poder del individuo. Capítulo 19. Ciencia, el conocimiento como fuerza y limitación. En este capítulo, Nietzsche aborda la relación compleja entre la ciencia y la verdad, explorando cómo el conocimiento puede ser tanto una fuerza liberadora como una limitación para la humanidad. Para Nietzsche, la ciencia representa un avance significativo en la comprensión del mundo, pero al mismo tiempo puede convertirse en una nueva forma de dogma que constriñe la voluntad de poder del individuo y limita la creación de nuevos valores. La ciencia como herramienta de poder. Nietzsche reconoce la ciencia como un medio valioso para entender el mundo físico y desentrañar sus leyes. Para él, la ciencia tiene el poder de liberar a la humanidad de las supersticiones y creencias irracionales que han dominado a las sociedades a lo largo de la historia. La ciencia es una herramienta poderosa para desafiar los dogmas religiosos y filosóficos y permite a los individuos afirmar su existencia con razón y objetividad. Sin embargo, Nietzsche también advierte que el conocimiento científico, si se convierte en el único valor en la sociedad, puede llevar a una visión reducida y mecánica de la vida humana. El cientificismo, según Nietzsche, puede convertirse en una nueva forma de dogma, similar a las creencias religiosas del pasado. Cuando la ciencia se convierte en la única forma aceptada de conocer la realidad, los individuos pierden la capacidad de crear significado en sus vidas y se ven reducidos a seres racionales que siguen las leyes de la naturaleza sin cuestionar su propósito. La ciencia como limitación del individuo. Nietzsche también observa que la ciencia puede ser una limitación para el individuo en cuanto a su capacidad de autocreación. En lugar de afirmarse como un ser único y creador de sus propios valores, el individuo puede ser absorbido por una visión determinista del mundo, donde todo se reduce a leyes científicas y explicaciones racionales. Esta reducción de la experiencia humana a lo científico elimina la dimensión creativa que Nietzsche valora tanto. La ciencia, en su enfoque puramente objetivo, tiende a ver al individuo como un objeto más dentro de un sistema de causas y efectos. En este contexto el sentido de la vida se pierde, ya que no hay espacio para la creación personal y la afirmación de la vida fuera de las leyes universales de la naturaleza. La ciencia y el nihilismo.
Nietzsche conecta la ciencia con el nihilismo en este capítulo, sugiriendo que el cientificismo puede contribuir al vacío existencial que se experimenta en el mundo moderno. A medida que las verdades absolutas y las creencias religiosas se desmoronan, la ciencia se presenta como una forma de dar sentido al mundo, pero solo en términos de hechos y datos, sin ningún tipo de valor moral o espiritual. El nihilismo de Nietzsche surge precisamente porque el mundo científico no ofrece una justificación última para la existencia humana. La ciencia puede explicar cómo funcionan las cosas, pero no puede proporcionar un propósito o un sentido para la vida, lo que lleva a una sensación de vacío y falta de dirección. La ciencia y el superhombre. Nietzsche no rechaza por completo la ciencia, sino que la ve como una herramienta que debe ser utilizada con precaución. En su visión, la ciencia puede ser una fuerza positiva si se emplea para afirmar la vida y expandir el poder personal. El superhombre Übermensch es el individuo que, lejos de ser dominado por los valores de la ciencia y el racionalismo, utiliza el conocimiento científico como una herramienta para crearse a sí mismo y superarse. El superhombre no se limita a una interpretación mecanicista de la existencia, sino que trasciende el conocimiento científico y se crea un sentido para su vida, actuando como un artífice de su propio destino. Para Nietzsche, la verdadera grandeza humana radica en la capacidad de trascender los límites impuestos por la ciencia y la razón, y de crear un significado más allá de los hechos y las leyes científicas. La ciencia como una herramienta de liberación. A pesar de sus críticas, Nietzsche también reconoce que la ciencia tiene el potencial de ser una herramienta liberadora. Cuando se utiliza de manera creativa, la ciencia puede liberar a los seres humanos de las supersticiones y opresiones que los han mantenido sometidos durante siglos. La ciencia puede abrir nuevas puertas a la creación y autoafirmación, permitiendo a los individuos comprender su mundo y, en consecuencia, poder afirmar su vida con mayor poder. En este sentido, Nietzsche ve la ciencia como un medio, no un fin, para el desarrollo del ser humano. La verdadera liberación no proviene de adherirse a una visión científica del mundo, sino de utilizar ese conocimiento como una herramienta para transformarse a uno mismo y al mundo. En el siguiente capítulo, Nietzsche explora las complejas relaciones entre orgullo, poder, debilidad y egoísmo en la vida humana. Veremos cómo estos elementos se entrelazan en la condición humana y cómo la voluntad de poder es esencial para la afirmación y superación personal. Nietzsche también reflexiona sobre el egoísmo y cómo se relaciona con la libertad y la autoafirmación. Capítulo 20. Orgullo, poder, debilidad y egoísmo, la condición humana según Nietzsche. En este capítulo final, Nietzsche analiza las complejas relaciones entre orgullo, poder, debilidad y egoísmo, proponiendo que estos elementos son fundamentales para comprender la condición humana. Para Nietzsche, las dinámicas entre estos conceptos son cruciales en la vida humana y la voluntad de poder, un principio clave en su filosofía, es la fuerza que impulsa tanto el orgullo como el egoísmo. El orgullo como expresión de la voluntad de poder. Nietzsche considera que el orgullo es una manifestación natural y positiva de la voluntad de poder. El orgullo, en su visión, no es una virtud vanidosa ni una debilidad, sino una afirmación de uno mismo. A través del orgullo, el individuo se reconoce a sí mismo como creador de su propio destino y expone su fuerza ante el mundo. Es una expresión de autoafirmación, que refleja la capacidad de afrontar la vida con valentía y de no someterse a valores o normas impuestas por la sociedad. El orgullo no debe confundirse con el egoísmo destructivo o la vanidad, que son formas superficiales y distorsionadas de la voluntad de poder. Nietzsche subraya que el verdadero orgullo es autosuficiente, no dependiente de la aprobación externa y, sobre todo, vinculado a la capacidad del individuo de crear su propia vida. El orgullo auténtico surge cuando el individuo ha trascendido las limitaciones sociales y ha creado su propio camino, afirmando su existencia con decisión y fuerza. El poder, la fuerza para crear y transformar. El concepto de poder es central en la filosofía de Nietzsche, y lo describe como la fuerza vital que impulsa tanto a los individuos como a las culturas y civilizaciones. El poder no es solo una capacidad para dominar a otros, sino más profundamente, la capacidad de afirmarse a uno mismo y de crear valores y sentidos propios. Nietzsche ve el poder como una expresión de la voluntad de poder, que es la fuerza primordial en la vida humana. Esta fuerza no solo se manifiesta en el ámbito político o social, sino también en el campo interno, donde el individuo debe luchar para afirmar su existencia frente a las adversidades de la vida y sus propios miedos. El poder de un individuo se refleja en su capacidad para superarse constantemente y trascender sus limitaciones. La debilidad, el obstáculo para la autoafirmación.
Nietzsche asocia la debilidad con la sumisión a valores que no han sido elegidos por el individuo, sino impuestos por instituciones sociales, religiosas y políticas. La debilidad, entonces, es un obstáculo para la autoafirmación y el poder personal. La debilidad humana no reside en la falta de capacidad física, sino en la falta de voluntad para afirmar la vida tal como es, sin los filtros de la moralidad tradicional. La debilidad en la visión de Nietzsche es el resultado de vivir según normas ajenas, de aceptar una vida que no está orientada por los propios valores y deseos, sino que se limita a seguir lo que la sociedad o la religión dictan como correcto. La debilidad impide que el ser humano se afirme plenamente, lo que genera resentimiento y autosabotaje. Egoísmo, el camino hacia la autonomía. El egoísmo también es una cuestión clave en este capítulo. Nietzsche no ve el egoísmo como un defecto moral, sino como un acto de autoafirmación. El egoísmo, entendido correctamente, es la capacidad de priorizar las propias necesidades y deseos, y de no sacrificar el propio bienestar por el bien de los demás. El egoísta, en este sentido, no es una persona que explota a los demás, sino una persona que se mantiene fiel a sí misma y no cede ante las expectativas ajenas. Nietzsche defiende que para ser verdaderamente libre y auténtico, es necesario cultivar un egoísmo que permita al individuo afirmarse a través de su propio camino y valores. Este egoísmo no es un desdén por los demás, sino una voluntad de vivir sin estar condicionado por las normas de la moral tradicional, especialmente la moral cristiana, que en su opinión favorece la renuncia y sacrificio. El egoísmo como liberación y creación. El verdadero egoísmo es liberador. Es el camino hacia la autonomía, en el que el individuo se convierte en creador de sí mismo. Nietzsche rechaza el altruismo como un principio de vida, ya que considera que el sacrificio por los demás es una forma de autonegación que niega la capacidad de afirmarse a uno mismo. El egoísmo, tal como lo ve Nietzsche, no significa rechazar a los demás, sino aprender a vivir de acuerdo con los propios deseos y potencialidades. Para Nietzsche, el egoísmo auténtico es el primer paso hacia la autoafirmación plena, ya que permite al individuo liberarse de las expectativas externas y redefinir su vida. Es la forma de crearse a uno mismo, de afirmar la voluntad de poder y de actuar de acuerdo con la voluntad propia, sin estar condicionado por lo que la sociedad espera o exige. En el último capítulo, Nietzsche concluye su reflexión sobre los temas de orgullo, poder, debilidad y egoísmo con una afirmación del camino del superhombre Übermensch, quien representa el individuo que trasciende las limitaciones impuestas por la moral tradicional y afirma su existencia de acuerdo con sus propios valores. El superhombre es el ideal nietzscheano, el que ha superado la debilidad y ha aprendido a afirmar su voluntad en un mundo que a menudo está marcado por la decadencia y el nihilismo. La voluntad de poder, como principio esencial, es el motor de la vida y de la creación. Para Nietzsche, la verdadera vida comienza cuando el individuo acepta su potencial y se crea a sí mismo a través de su propia voluntad. Al concluir este recorrido por la filosofía de Friedrich Nietzsche, hemos tocado los aspectos más cruciales de su pensamiento: la voluntad de poder, la afirmación de la vida, el superhombre y la autocreación. Nietzsche desafía profundamente las normas de la moral tradicional, invitando al individuo a trascender las limitaciones impuestas por la sociedad, la religión y la cultura. A través de su enfoque radical, nos muestra que la vida auténtica se logra no a través de la sumisión a las normas externas, sino a través de la autoafirmación y la creación de nuevos valores. Para Nietzsche, la vida es un proceso continuo de superación, donde el individuo debe romper con lo impuesto por los demás para crear su propio camino, vivir conforme a sus propios deseos y asumir el poder personal como motor de su existencia. Este enfoque nietzscheano nos invita a mirar la vida desde una perspectiva completamente nueva, donde la libertad, la autonomía y la autocreación se convierten en los pilares de una vida plena y auténtica. Este resumen ha sido elaborado exclusivamente por nosotros. Si te ha interesado este contenido, recuerda suscribirte a nuestro canal de audiomentores para seguir explorando más ideas filosóficas, resúmenes de grandes pensadores y temas profundos que nos invitan a la reflexión. No te pierdas nuestro próximo audiolibro.